Suscríbete a La Panterita. Tal de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. Germán. Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Con José Moya, el defensor de Guaraní del partido ante Botafogo. ¿Cómo te va, José? Contanos, el partido ante el equipo brasileño. Hola, Arturo, un saludo para usted y toda la mesa de trabajo. Y bueno, partido como los partidos de Sudamericana, partido difícil con un equipo complicado. En su casa se hacen fuertes los equipos brasileños, pero bueno, con la tranquilidad también de saber que quedó una llave abierta y el otro miércoles jugamos nosotros de local con nuestra gente y esperamos revertir ese resultado y poder instalarnos en cuartos de Sudamericana. José, ¿ustedes esperaban un partido con el trámite a esta dinámica que impusieron los dos? Sabíamos que los equipos brasileños en casa quieren hacerse fuertes, salir a buscar, salir a liquidar de una vez el partido, la serie. Nosotros sabíamos que teníamos que estar corticos, estar fuertes en las arremetidas que ellos iban a tener y bueno, aprovechar las oportunidades y los espacios que nos dejaran. Encontramos un gol en los primeros minutos que fue importante para nosotros. Yo creo que después hicimos un trabajo defensivo importante. Lo perdemos por errores que por ahí se cometen en el partido y con esta clase de equipos que te cobran, pero bueno, como te decía, pasar la página, recuperarnos y saber que en casa tenemos una gran posibilidad de poder darle vuelta a esta serie porque nos tenemos confianza, sabemos que tenemos un buen grupo y esperamos estar a la altura también. José, por allí lo bueno es replicar lo realizado en el primer tiempo, que fue un primer tiempo, si se puede decir, casi perfecto para Guaraní, hasta tuvo chance para anotar un segundo gol, jugándose, plantándose muy bien de visitante en esa primera etapa. Sí, como te digo, el primer tiempo yo creo que hicimos un desgaste importante, fuerte en la parte defensiva, donde no solo fue la defensa, sino que fue todo el equipo desde Santander allá arriba, que a veces venía hasta de volante ahí a ayudarnos a marcar, a cerrarle los espacios, y yo creo que hicimos un muy buen trabajo en el primer tiempo en la parte defensiva, donde nos generaron pocas ocasiones de gol, y bueno, las que tuvimos ahí, la primera Romeo que fue gol, después le pasa una muy cerca a Camacho, y bueno, sabíamos que el segundo tiempo que venían ellos con los cambios, nos iban a soltar más los jugadores y nos iban a atacar más, y bueno, por ahí de tanto atacarnos se encuentran los goles que los dejan a ellos con la llave ganadora, pero como te digo, con la ilusión de poder revertir este resultado. José, justo eso te iba a plantear en la siguiente pregunta. Lo del segundo tiempo, quizás pasó también por el desgaste que ya tenían a esa altura, no daban las piernas como para terminar como se había dado el primer tiempo, o mucho de Botafogo cambió a partir de las modificaciones, entró Segovia, entró el goleador Chiquiño. ¿Fue diferente la forma en la cual manejó el ataque Botafogo a partir de ese momento? ¿Cómo evalúas eso del segundo tiempo principalmente? Sí, ya el desgaste que habíamos hecho en el primer tiempo había sido importante, y bueno, ellos metieron gente fresca, gente nueva, jugadores importantes también que le dieron otro aire al equipo,
y se iban a soltar más. Sabíamos que el segundo tiempo iba a ser más complicado, teníamos que estar más atentos porque iban a tratar de darle vuelta al partido porque lo iban perdiendo y bueno, lo consiguieron, y también nos costó también un poco el desgaste del primer tiempo. La verdad fue bastante intenso y por ahí bajamos el segundo tiempo esa intensidad. José, vos que estuviste ahí cerca en la jugada del penal, ¿cómo viste esa jugada? Porque a muchísimos nos dejó un poco de duda, repitiendo la jugada, como que fue muy sensible el toque como para poder cobrar un penal. ¿Cómo lo viste vos de cerca? Sí, no, una jugada, la verdad, una jugada rápida donde también es virtud del jugador de Botafogo, donde mete un freno de 0 a 100, mete un freno, y en la velocidad yo creo que Gastón le pregunto después de que pasa la jugada y él me dice lo toqué. Entonces ya cuando me dice lo toqué, uno sabe que en el área cualquier toque, cualquier situación de estas se dejan caer, y ahorita con el VAR, todo en cámara lenta, se ve el toque, y bueno, cuando lo miro él me dice no, lo alcancé a tocar. Yo ya digo ya fue penal, es penal que Bopi lo pueda tapar, y bueno, más a ese minuto da esa bronca, pero bueno, se hizo un excelente partido. Yo creo que se trabajó bien con un rival de altura. Botafogo, un equipo que va de primero en el Brasileirao, tiene buenos jugadores, y bueno, quedamos con la tranquilidad de haber planteado un partido igual en el suelo brasilero. ¿Y el domingo José ante Olimpia? ¿Perdón? ¿No se escucha? El domingo juegan ante Olimpia, digo. Domingo, sí, hoy vamos a ver a Olimpia con Flamengo. Tienen un lindo partido también hoy, deseándole siempre lo mejor a los equipos paraguayos en torneos internacionales, y bueno, recuperaremos nosotros también y pensar ya en Olimpia el día domingo y esperar estar bien y que el grupo pueda llegar bien recuperado para ese partido también. Gracias por este tiempo, José, muy amable, gracias. Vale, un abrazo, saludos. Gracias, José Moya. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Futbolista, mi profesión. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopusupe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraví Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora viene el tema de tratar de imponer la localidad. Se usaba mucho la expresión antes. Eso ya comienza a ser muy relativo. Sí, ya relativo. Y en la medida en que yo te doy la pelota y vos venís, yo te salvo. Exacto. Así es. Sí. En la medida en que yo te voy a... ¿Un niño? ¿Cuál? No, la frase que se utilizaba antes, mucho que a mí no me gusta, pero que utilicé, vendió cara a la derrota, porque nadie quiere vender derrota, o sea, nadie quiere perder, pero se utiliza y es eso, o sea, Sí. vender cara a la derrota, porque peleó hasta el final. Solo que un detalle, físicamente ya ese segundo tiempo se notaba, porque en el Pero le primer jugó tiempo, abierto. Yo he visto abierto. el segundo tiempo, estábamos en el extra, Sí. pero le jugó, igual buscaban el pelotazo, igual se metían. Pero igual. o sea que hay que tener en cuenta. Y un detalle que los justo, cambios- los justo que cambios del equipo olvidé y no le pregunté ahora a José, no tenemos que olvidar que es un campo sintético. Claro, mucho más rápida. Y se riega antes y después. Yo pensé que no, a mí me llamaba la atención, se regó antes y después, y ahí es donde Popi una parte Muñoz se lesiona, porque como que quiere llegar a una pelota, se resbala y siente el aductor, producto de que comenzó el segundo tiempo y mojaron Sí. y si mojas y otra vez césped sintético es mucho más resbaladizo. Pero Y los ellos están cambios, acostumbrados a ese tipo de cambios. el tema de los cambios, o sea, entró gente que marca la diferencia Claro, sí, futbolísticamente sí, tienen. y físicamente, porque Segoviña cuando entró cambió el equipo. Y Guaraní es su equipo titular y hasta ahí, o sea, como máximo inclusive lo que tiene es... ahí. Por eso se notó el desgaste físico. Sí. Está Danilo Santa Cruz. ¿Cómo te va, Danilo? Hola Arturo, ¿todo bien y vos? ¿Cómo estás? Bien, Danilo Santa Cruz, Deportivo Pereira, primera intervención en Copa Libertadores, le gana Independiente del Valle, siempre los Independientes del Valle, hoy Danilo es uno de los equipos más fuertes del continente y eso ustedes lo sabían. Contanos tu gol y la victoria. Sí, todo bien Arturo, la verdad que sí, tenés razón en eso. Sabíamos que enfrentamos a un rival muy difícil, que es uno de los mejores del continente. Y nada, estos días estuvimos trabajando súper bien en los entrenamientos ahí, estudiando mucho al rival y la verdad que
tácticamente nos comportamos muy bien y eso ayudó mucho para que estemos siempre bien parados y no dejarle espacio a ellos, y por suerte nos llevamos la victoria de esta serie y en este primer partido. ¿Así se imaginaban ustedes en el Pereira iba a desarrollarse el juego, Danilo? Sí, la verdad que sí, el profe en eso, la verdad que es muy inteligente a la hora de preparar los partidos. La verdad que así como nos había dicho en los días de cómo se podía presentar el partido, la verdad que así mismo se presentó y hicimos a la perfección en la parte táctica. Entonces hicimos un buen partido y gracias a Dios pudimos llegar al gol también, que eso nos ayudó para lograr esta primera victoria de esta serie. Un segundo. Danilo, contanos sobre el gol. ¿Te quedó cómoda la definición? Me parece que el arquero se apresuró un poco en salir, pero eso le facilitó mucho más como para poder convertir el tanto, Danilo. Sí, obviamente eso también teníamos estudiado al arquero. La verdad que no presionábamos tanto al arquero a la hora de salir jugando, porque sabíamos que era muy bueno con los pies, pero también el preparador de arquero siempre nos decía que siempre jugaba adelantado, siempre se confiaba mucho a la hora de salir jugando y siempre estaba muy fuera de su área, vamos a decirle, para poder darle apoyo a sus centrales también, y en este caso creo que tuvo una mala salida ahí apresurándose en salir y ahí obviamente se me quedó ahí solamente para empujarla. Gracias a Dios pude convertir. Germán. Danilo, son esos tipos de partidos que marcan la diferencia, pequeños detalles, y ustedes lo aprovecharon, como te marcaba recién Víctor, mi compañero, aprovecharon esa quizás apresurada salida del arquero, y bueno, y vos tuviste donde tiene que estar un goleador para marcar el gol, y con ese gol se logró el triunfo. Sí, obviamente que sí, en esta clase de partido que se juega ida y vuelta hay que estar concentrado los 180 minutos que se va a jugar, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos esa ventaja ahora de ganar el partido de local, entonces eso nos viene muy bien para preparar nuevamente estos días el partido que va a ser el miércoles, el partido de vuelta que va a ser muy difícil en Ecuador, y así como decís, se gana con detalle y la verdad que nosotros estuvimos bien parados casi todo el partido, estuvimos bien concentrados y le cerramos todos los espacios al equipo ecuatoriano. Danilo, saliste lesionado ayer, ¿qué tenés? ¿Qué te pasó? Sí, justamente ahora estoy acá en la clínica, me tengo que hacer un estudio y ya venía sintiendo un poco el aductor días anteriores después del último partido que jugué en Copa Colombia. Después del partido de Tigre venía sintiendo un poco y la verdad que ayer se me volvió a cargar esa parte y ahí sentí justo antes de la jugada del gol. ¿Crees que para la revancha es difícil, Danilo? Ahora te estás haciendo los estudios. Sí, ahora justamente estoy acá en la clínica y tengo que hacerme los estudios para saber qué gravedad tengo. Perfecto, gracias por el tiempo. Ojalá que no sea nada de consideración y que pueda estar en la revancha. Felicitaciones por el gol. Gracias por el tiempo. Dale, muchísimas gracias. Ahí estamos hablando ahí. Muchas gracias a ustedes cuando gusten. Muchas gracias, Danilo Santa Cruz, autor del tanto de la victoria de Deportivo Pereira. Y decía el detalle importante, o sea, no fue casualidad el gol que hacen, sino el preparador de arquero estudió al rival. El estudiar, y se dio analizar. cuenta que... Pero uno viene siguiendo ese equipo porque estuvo en una zona complicada con Boca y clasificó. Pero es un equipo muy ordenado, que está en todos los detalles. Es un equipo jodido, o sea, no deslumbra en su juego, pero se ve que tiene un gran trabajo táctico y técnico desde el cuerpo técnico. Y justamente nos marcaba eso, del análisis que hacían de los rivales, hasta del arquero, de cómo jugaba, que jugaba adelantado y que arriesgaba. Para describirle a la gente, hizo la gran Servio el arquero, salió lejos, fuera del área, y ahí el pase y Santa Cruz definió solo. Un gol parecido al de Guaraní el otro día. Inclusive hasta más, porque Sergio el otro día un poquito al costado, igual como que casi salió, hasta 3/4 de cancha sí. para que salió de... Dice el comisario Eliseo Gaona que su papá fue figura en Deportivo Pereira. Ajá. Central, el papá del comisario Eliseo Gaona. En su debut en la Copa Libertadores, Deportivo Pereira le está tocando la puerta a los cuartos de final. Sí. Está a 90 minutos de lograrlo en el triunfo 1-0 frente a Independiente. Danilo Santa Cruz puso la bandera de Paraguay en el gol. Una vieja relación de hermandad. Colombo-Guaraní, es lo que escribe Danilo Gómez Herrera, haciendo alusión al gol de Danilo Santa Cruz. Tal cual. Vos sé que en Colombia el colombiano te dice que el paraguayo es colombiano. Eso fue por una cuestión, pero no se respetó después, más es de simbólica,
es por una relación política tan buena entre Colombia y Paraguay, donde finalmente para ir a Colombia hay que ir con pasaporte. Porque en un momento se dijo que el colombiano era paraguayo acá y paraguayo en Colombia, y la inversa. Pero eso tiene su historia. Para los que saben, pueden contarnos mejor. Sí, porque me habían dicho eso. Sí, así mismo. Es más, yo lo pasé en familia porque tiene que viajar una persona y no tenía pasaporte, y pudo viajar con la cédula paraguaya, Arturo. Pudo ingresar a Bogotá con cédula paraguaya. Bueno, pero después ya fue con pasaporte. No sé si eso se cambió después. Puede ser. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Claro, por eso ahora con la cédula es suficiente. Claro. Con la cédula es suficiente. Así es. En Universo Electrodomésticos compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 11:45. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Y qué más de los titulares que jugaron en Botafogo? ¿Quiénes fueron los ausentes? Ah, perdón, si me disculpan. Acá en Villa Cantero, ausencias en Flamengo para hoy. Ausencia en Flamengo. Después el niño nos va a decir. Ausencia en Flamengo para hoy. La ausencia de la nueva fue lo de Gatito, que le dieron minutos de titularidad. Y Lucas Perry, que es el arquero titular, fue al banco. Sí. Bien para Gatito, que no tuvo mucha actividad, pero en el gol allí como que quedó mirando. Pero eso también es un producto del buen trabajo de Guaraní, esa buena proyección de Cáceres, Steven Moreira. Es el famoso centro de la muerte. Sí. Que dudás entre arquero y central. Es cierto, no son buenas las comparaciones, pero creería que Olimpia debería hacer algo similar. Esos primeros minutos sí puede golpear, porque muchas veces el equipo local se relaja un poco en el inicio, ¿cierto? Después tiene que aguantar todo el partido, pero ese golpe inicial a Guaraní le ayudó bastante. Dice, ella nos envió los atletas Felipe Luis, El lateral izquierdo. y Leo Pereira no estaban en la lista para el partido contra Olimpia. No estarán, debe ser. Sí, Ambos no están siendo tratados por el dolor en la parte posterior izquierda. No van a estar ni Felipe Luis ni Leo Pereira, ¿verdad? Así es. Y en contrapartida vuelve hoy David Luis. Va a ser titular. David Luis, el experimentado jugador, pasó por Chelsea. Acá colabora nuestro querido Aníbal Espino, la colega. La buena relación entre Paraguay y Colombia, por eso decía gente mejor en conocimiento como Aníbal, nos viene diciendo ahora. Desde la guerra del 70, Colombia salió en defensa de Paraguay. Es lo que dice Aníbal. Un abrazo, Aníbal. La buena relación Paraguay-Colombia. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Cuando jugaba Aníbal Espínola, el clásico La Lupa, era el recio zaguero Aníbal Espínola. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota de $269 o contado $19,990. Sportage, cuota de $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py o escribinos al 0981-669999. ¿Cómo te va, Néstor Camacho? Hola, Arturo, buen día. Bueno, Néstor Camacho, contanos del partido, contanos. La verdad fue un partido bastante lindo, disfrutado, donde nosotros logramos marcar la diferencia muy tempranamente en el partido, ¿verdad? Y bueno, encontramos a un rival que sabe a qué juega, que es muy ofensivo, tiene jugadores de mucha calidad individual, así que eso nos llevó a retroceder las líneas, cuidando ese 1-0 parcial que teníamos a favor. La verdad el equipo se portó bastante bien defensivamente y bueno, le jugamos al contragolpe, tuvimos muchos espacios a la hora de recuperar la pelota, lastimosamente no supimos aprovechar, no tuvimos la fortuna de marcar el segundo gol, que yo creo que iba a marcar mucho la diferencia en el resultado, en el comportamiento del partido. Bueno, y lastimosamente en el segundo tiempo tuvimos que replegarnos aún más. Ellos con los cambios supieron aprovechar mejor los espacios, así como te dije al principio, saben a qué juegan, un equipo brasileño que está puntero en su liga y con grandes figuras, grandes jugadores, un equipo bastante sólido, así que
lastimosamente en los últimos minutos lo perdimos el partido con esa falta penal que fue cobrada a último minuto. Se destaca ese comienzo de partido, Néstor, que fue ideal para ustedes, inclusive estuviste cerca del segundo, ese comienzo de partido fue importante para ustedes, ese 1-0 también buscar sostener a lo largo del juego. Es cierto, no se terminó dando porque por la situación propia que bien decías, el rival, las variantes, ser primero allí en el Brasileirão, pero ese comienzo del primer tiempo se aplaude del trabajo realizado. Sí, nosotros nos paramos bastante bien tácticamente. Es lo que veníamos entrenando en la semana, un juego ordenado, defensivamente ordenado. Teníamos que cuidar los espacios por dentro y la verdad ellos sufrieron bastante a la hora de generar juego, a la hora de encontrar espacios. Solamente llegaban con pelotas cruzadas, en donde nuestra defensa estuvo a la altura, sacamos todas las pelotas, aguantamos bastante bien ese primer tiempo. Ya en el segundo tiempo ellos fueron buscando variantes, también yo creo que el desgaste físico se notó en el segundo tiempo, no es fácil estar defendiendo casi los 90 minutos y jugar de contra, salir a atacar también, así que fue muy sacrificado el partido para todos, para todo el equipo, desde el arquero hasta el último delantero, ¿verdad? Así que realmente se destaca el sacrificio y el compromiso que tuvo el equipo. Yo creo que ellos consiguieron ese gol de fortuna realmente en ese córner que le queda el rebote y le pega. Yo creo que fue un gol de otro partido, le pega, le agarra muy bien a la pelota, fue abriéndose, entró en el ángulo, o sea, fue un golazo. Yo creo que si a esa altura, a los 20-25 minutos ellos no conseguían ese gol, nosotros podíamos ir sosteniendo el partido, porque yo creo que con ese gol ellos se animaron un poco más, salieron a buscar más con su gente. Bueno, todos sabemos que un equipo brasileño marcando la diferencia, imponiendo su juego, te repliega hacia atrás, y más todavía yo jugando de local, conociendo su cancha, una cancha rápida. Se tornó un poco más complicado para nosotros en esos últimos minutos, hasta que llegó a crearse esa falta dentro del área, donde consiguieron ellos la diferencia y ganar el partido. Néstor, qué golazo hiciste, el que al final no fue válido, y te consulto, ¿ya te diste cuenta enseguida al participar que estabas adelantado o tuviste alguna ilusión de que se convalide a través del VAR? No, y en ese momento yo venía siguiendo la mirada hacia la pelota, no me percaté realmente la línea con los defensores. Yo venía así, me encontré bastante solo con el balón, ahí me supuse que estaba un poco adelantado, así como fue, pero obviamente yo seguí la jugada, definí, por ahí si de repente algún lateral o algo, alguien estaba colgado ahí habilitándome. Lastimosamente tuve unos centímetros, un cuerpo adelantado, y bueno, yo creo que tampoco ellos son muy sólidos defensivamente, dejan muchos espacios, y si nosotros podíamos haber aprovechado un poquito mejor esos espacios a la hora de atacar de contra, o a la hora de recuperar la pelota y ir hacia adelante, también tuvimos 1 o 2 chances más en ese primer tiempo. Yo creo que vamos a dar pelea ahora en esta vuelta, vamos a jugar de local nosotros, seguramente vamos a proponer diferente, vamos a pararnos diferente, y vamos a ver qué pasa ahora en la siguiente semana. Néstor, recién marcabas que después del gol de ustedes, temprano gol, se replegaron un poquito, pero el gol ese al Botafogo le dolió, le molestó. Yo pensaba, decía, ¿por qué no apretar un poquito más y aprovechar esa desconcentración de ellos y poder marcar un segundo gol y después sí quizás replegarse y dar el balón y manejar los tiempos? ¿Vos lo viste un poquito así o hubo una orden del técnico de decir, no, bueno, vamos a retroceder las líneas, vamos a esperar acá en nuestro campo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque ustedes estaban como para poder golpear nuevamente después de haber hecho el primer gol. Bueno, en realidad ese es el parado que nosotros preparamos para el partido. El equipo rival adelantando sus líneas, sus laterales que te juegan de extremo, es muy difícil salir a proponerle de igual a igual. Nosotros teniendo ese marcador a favor que nos salió perfectamente redondo en ese primer tiempo, fuimos con el 1-0 arriba,
fuimos al descanso y era el partido perfecto para nosotros. Yo creo que no sufrimos grandes sobresaltos, ellos no crearon con pelotas profundas, con pelotas filtradas, y eso es lo que nosotros no queríamos, y eso no ocurrió en ese primer tiempo. Yo creo que fue un primer tiempo perfecto. Sí sabíamos que íbamos a sufrir por momentos, porque ellos tienen muy buen manejo de balón, conocen su cancha, la velocidad del balón es el doble de lo que nosotros jugamos acá en Paraguay, así que yo creo que mantuvimos el cero en el arco en ese primer tiempo y fue perfecto. Fue un primer tiempo excelente. Pero yo creo que iba a ser difícil sostener, porque el desgaste físico se nos fue acumulando, se nos fue en contra, digamos eso, porque ya uno no va llegando a las pelotas, va llegando tarde 1 o 2 segundos más, porque ellos saben mover la pelota, tienen jugadores de mucha calidad en el medio sector, donde te hacen llegar de un lado a otro la pelota con mucha facilidad. Yo creo que salir a buscarle en ese primer tiempo iba a ser absurdo, porque en una de esas ellos te meten una pelota profunda, te meten por el medio y te clavan nos clavan el 1-1 en ese primer tiempo. Yo creo que íbamos a perder con mucha más diferencia el partido, porque es difícil sostener a un equipo brasileño que sabe jugar en su cancha, una cancha rápida, así como dije, vuelvo a repetir. Yo creo que fue un excelente primer tiempo. Hablando del tema de la cancha, le llaman césped híbrido, ¿verdad, Néstor? Voy a tener experiencia allí en Brasil, es parte de sintético un poquitito, y observaba que en el entretiempo se regó la cancha antes del partido también, es sintético, ¿verdad? O sea, ¿cómo sería el pasto allí? ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que es sintético totalmente. Estuve verificando ahí previo al partido, al calentamiento. Yo creo que es 100% sintético, no se veía la mezcla esa, ¿verdad? Pero la verdad no se siente mucho. Yo creo que lo hicieron perfectamente bien para jugar al fútbol, ¿verdad? No golpea como otras canchas sintéticas que conocemos nosotros de repente, ¿verdad? La verdad una muy linda la cancha. El gramado está perfecto para jugar al fútbol. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo, esperar la vuelta. Gracias por este tiempo. Y ahora viene Olimpia, Néstor. Sí, tenemos que preparar ese partido del torneo local, que yo creo que lo vamos a preparar como tal. Tenemos que seguir sumando nosotros en el torneo y bueno, esperar primero el partido de Olimpia y luego seguir preparando el partido de vuelta a Copa. Chao, Néstor, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, hasta luego. Igual, Néstor Camacho. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Bueno, ¿qué más? Sí. Tengo aquí el equipo de Flamengo para hoy, ya con esas bajas confirmadas. Este va a ser el equipo que presenta San Paoli: Mateus Cuña en el arco, línea de 4, Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz y Ayrton Lucas. 3 mediocampistas: Thiago Maya, Gerson y Everton Ribeiro, y 3 arriba: Bruno Enrique, Georgian de Arrascaeta y Gabigol, el equipo de Flamengo. Arrascaeta, media punta. Sí, o tirado por el costado. Aquí más a la izquierda juega. Sí, le digo volante. O sea, al final son 3 en punta. Suele estar. Sí, porque él es volante ofensivo. O sea, él no va a correr, no va a marcar. Él es para adelante. Para hablar con un colega uruguayo, los incidentes Nacional Boca y sobre Gabriel Báez. Debutó. Sí. Exactamente. Polenta está un poco gordito. Sí, mantiene ese rasgo. No, pero está gordito. Pero su problema no es nuestro problema. Pero físicamente da la sensación de que está... Pasa que cuando estuvo en Olimpia daba esa sensación. No, es que acá también le vimos ayer con los caracos, está gordito, está. Lo que pasa es que la camiseta blanca no le favorece tampoco. No, pero es gordito, ¿cómo se llama? Gordito es, acá vimos así y le vimos ahora también. Sí, continúa con ese rasgo físico. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Interesante lo que dice Vito físicamente con Polenta, porque acá nosotros veíamos, parecía estar fuera de forma y decíamos se lastimó, vino sin ritmo, cuando Olimpia lo compró el pase, pero por lo visto ese es su físico.
Es así, porque cuando fue a Unión de Santa Fe estaba igual y lo criticaban mucho por eso. Pero y acá también es su físico. ¿Y figuran en capitanes? Sí, capitán juega todos los partidos. En Uruguay lo quieren mucho, sí. Sí, señor. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Sí, podemos hablar. Gutiérrez, no sé si habla Gerardo con un colega, a lo mejor habla Álvaro Gutiérrez, el técnico que era de Olimpia, técnico de Nacional. ¿Cuánto tiempo tuvo Álvaro acá? Poco. Menos de 3 meses. Sí. Duró poco. ¿Y el que vino Unio Dulomé, quién es? No, y él fue el que tuvo un ciclo corto. Entonces un mes nomás. No, hay uno que estuvo un mes nomás, creo que fue Álvaro. No llegó a 3 meses. Creo que lo que sí pasó con él es que no llegó, en ese tiempo no llegó a tener... Porque pasaron 2 meses y él no llegó a percibir salario, algo así era que se había dado con él. Tenés razón. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Lo que decía Pumpido, estaba tranquilo en la conferencia, Rubén Luis Díaz y Romeo Benítez. Y la verdad que orgulloso del trabajo que hizo el equipo, creo que hicimos un trabajo desde lo táctico muy bueno. Obviamente que al hacer el gol rápido por ahí hizo que lo tratemos de cuidar. Ellos se desplegaron mucho más en campo. Sabemos las diferencias que hay con el torneo brasileño y más con el primero, pero estuvimos totalmente a la altura. Por ahí recién venía hablando con el Chueco, nos da bronca ver perdido por ahí con 2 jugadas de pelota detenida, que es donde por ahí se empareja más todo. Una desatención ahí en el rebote y después un penal, pero es como decís vos, la llave está totalmente abierta. Fue el primer tiempo de un partido de 180. Estamos un gol abajo, jugamos en casa y hay que entrar con toda la confianza de poder ir a buscar el resultado y revertir este primer tiempo. Sí, buenas noches. Creo que fue un partido difícil, creo que lo estudiamos muy bien, hicimos un partido muy correcto y bueno, como decía el profe recién, nos hacen 2 goles de pelota parada, que fueron detalles desconcentraciones nuestras, pero después muy contento con el grupo porque se hizo muy buen partido. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, estábamos jugando con el puntero de Brasileirão, que iban a hacer su juego. Lastimosamente nos vamos con el resultado negativo, pero estoy feliz por la entrega de mi compañero que hicimos hoy. ¿Aún creen la clasificación? Sí, creemos todavía, falta todavía 90 minutos y tenemos la chance de definir allá en Paraguay. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Habló primero Pumpido, después lo hizo Rubén Río el volante y Romeo Benítez. Desde Guairá, Villarrica, está de cumpleaños la señora Perla Cáceres de Bataglia, está cumpliendo 72 años, y también el sobrino del que le envió el mensaje a Gustavito, Federico Bataglia, está de cumpleaños. Que pueden saludarle, lo escuchamos todos los días. Un saludo y muchas felicidades para la señora Perla y muchas felicidades para Federico. ¿Cumpliendo? Arranca tu automóvil en el 2023 de la mano de la Caja Mutual. Solicita tu crédito para 0 kilómetros hasta 60 meses de plazo y usado hasta 48 meses de plazo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Cesarito. ¿Cómo se llama él, Germán? Cesarito. 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 Yo Cesarito, ¿vos? César. No, Cesarito dice Cesarito. ¿Vos le conocés bien, Víctor? Le conozco, sí. Sí. El 12 de septiembre asumió como DT Álvaro Gutiérrez y dejó el cargo el 14 de octubre. 31 días, exactamente. Luego asumió, dice Cesarito, Julio César Cáceres. Tiene toda la razón. 5 partidos. Te dije yo un mes. Usted tuvo razón. No, trata de que yo tenga. Cuando hablamos con él, dijo un mes. Exactamente. Y después esa parte contractual, la que nosotros desconocemos, puede haber una cláusula que a uno dirigiendo tiene que abonar otro mes. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículos es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Descubrir los modelos más emblemáticos: L200 Motero Sport y la SUV compacta ASX. Redes sociales: Mitsubishi Motors Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contactar 0982-755-250. Pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca.
Llegó el Catedral liquida Farmacias Catedral, toda una semana de descuentos hasta el 60% y con todos los medios de pago hasta el 6 de agosto. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Llegó la promo de Santa Elena, Gran Vino, Grandes Premios, Gran Viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún. Todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu Gran Vino para viajar con Santa Elena. Observa la página de Botafogo. A estas horas se están presentando la nueva remera de Segoviña. Dice Segoviña an. Y hay una caricatura de Segoviña en la página de Botafogo, lo que genera camiseta para damas, pero niños. no esperábamos una cosa como esta. Cuando se fue nosotros sabíamos. Primero, creíamos que era introvertido. Creo que llegamos a preguntar. Sí, esto no era introvertido. Hace gesto. Se viralizó la música el otro día y en previo a un calentamiento jugó el Real Madrid. Me decía Cesarito que siempre está en todas. Estaba cantando. ¿Quién es Cesarito? Militao, ahí está, Militao. ¿Cesarito cantaba? No, que le va a encontrar el nombre, no me acordaba el nombre del jugador del Real Madrid. El jugador del Real Madrid en el calentamiento del Real Madrid estaba cantando. ¿Y quién cantaba? Militao, jugador del Real Madrid. El brasileño. Todo. Pero se lo ganó, Se lo ganó. Se lo ganó. Llegó, rindió desde ayer entró muy bien. Entró muy bien. Pero ahí Germán, Paraguay tiene. El brasileño recuerda muy bien al jugador paraguayo. Esa es la realidad. Un día yo conté una anécdota de Germán Martínez Bielsi, que subió un taxi, le preguntó paraguayo, y después él le preguntó sobre Carlos Alberto Gamarra. Entonces agarró Germán Martínez Bielsi y le llamó a Gamarra, callado no, y dijo, acá te va a saludar, espera que te quiere. Y cuando le da al taxista y habla con Gamarra, casi como diría, se pone muy emocionado el taxista, no podía creer que estaba hablando con su ídolo Carlos Alberto Gamarra, un ídolo fluminense Romerito. Sí. Pero hablamos ídolo. Hoy en día, eventos que hay lo invitan a Romerito, y es así. Y en Botafogo, ¿quién estuvo? Paraguayo famoso. Y Botafogo el que más se identificó en el último tiempo, Gatito, con todos los años. Ahora no viene jugando, pero Palmeira Gómez lo aman. Sí, Palmeira Gómez, Chiqui Arce en Gremio, Palmeira. Pero hablando de Botafogo, digo por lo de Matías. Porque hay jugadores que vos podés sentar y decir, mira, se acuerdan del que estuvo en un equipo de fútbol. Como una referencia que quedó. Una referencia, pero estamos hablando del Botafogo. Y quizás él sea el primero. ¿Sabe quién es el técnico del Botafogo? El paraguayo. Le llamaban Ucampo Egidio Landolfi. Fue técnico de Cerro y fue técnico de Olimpia. Le llamaban, tenían un apodo, era técnico del Botafogo, paraguayo. Y vos decís, ¿cómo? Sí. Hay excelentes antecedentes de jugadores, Freitas Solís en Brasil, Flamengo. Hay en el 63, en el 71, en el 74. Landolfi dirigió Botafogo. Egidio Landolfi. Fue jugador y entrenador. Sí, pero fue una Botafogo estamos hablando. Y entre el abuelo, bisabuelo, papá, hijo, nieto, bisnieto, hace una relación generacional en la historia del Botafogo. Ahí estuvo el bueno de Egidio Landolfi, tipo el bueno de Gregorio Pérez. ¿Cuántos años tuvo Egidio? Y estuvo en 3 ciclos como técnico y como jugador jugó 7 años y ganó un torneo carioca en 1948. Luego, y que yo comenté de Botafogo era Valdir Espinosa, ¿verdad? Valdir, que después de 21 años logra el estadual y era terrible, el saludo, la gente cómo le quería. Pero era brasileño, este es paraguayo, por eso digo, Germán, antecedentes de paraguayo en Botafogo. Arrancamos con Egidio Landolfi. Sí, en Botafogo jugó, si mal no recuerdo, Pablo Ceballos. Pablo Ceballos, pero no anduvo tanto. El último fue, la última figura Gatito y ahora Gatito es lo más representativo, pero así mirando los comentarios, repito, que están pidiendo. Parece que ustedes me alteran, porque ustedes creen que la vida comienza con ustedes. La vida no comienza con ustedes. La vida comienza cuando comienza. Parece un juego de palabras, tan tonta la expresión. Egidio Landolfi fue una figura excepcional, un paraguayo, que le ponían, así como Segoviñan, le ponían, tiene un mote, Egidio Landolfi, le ponían un mote cuando fue jugador y técnico del Botafogo. Y cuando dirigía acá, y era la época de Egidio Landolfi, técnico de Cerro, creo que llegó a ser. Más conocida como paraguayo. Ahí está, te dije yo. Y era una figura excepcional. Por eso digo que las tradiciones, seguramente en Brasil, no es que se olvidan de la gente. Por eso todo el cariño que genera ya años atrás
había una figura excepcional, el paraguayo Egidio Landolfi. Observo la página de Botafogo. A estas horas se están presentando la nueva remera de Segoviña. Dice Segoviña an. No corro. Hola. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La última vez dirigió Landolfi a Cerro en la Copa. ¿En qué año fue? 80 y... Ahí tuve yo, le estaba contando que hermano mano a mano con Egidio Landolfi en el hotel, charlamos, hablamos. Lo último que sale por lo menos aquí en internet, 80. Ese, 80, te dije 80. Después de Botafogo. Dije, después de Botafogo. Pero ya habrá sido su tercer ciclo por lo que entiendo, porque en el 70, después otro en el medio y el 80 el último. Llega a Supermercados Stock y Stock Express el agosto liquida del 4 al 6 de agosto hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Agosto liquida en Supermercados Stock y Stock Express. Egidio Landolfi. Este es con la paraguayo. de Botafogo. Sí, y por eso estoy hablando de una estrella de Botafogo. Claro, rememorando mucho tiempo atrás. Llega a Tupi Agosto liquida el evento más esperado de la temporada. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto te esperamos en el salón de ventas más variado del país. Boyani Músicos del Chaco, call center 569-9000. Comprá desde la web tupi.com.py. La gente sabe. Y Egidio Landolfi, o Viral Aleca, vivía muy cerca de la cancha de Cerro. Hacia Estados Unidos, cerca de Quinta, por ahí la gente me va. Y sacaba la silla, tomaba ahí el matecito o el tereré, la gente la saludaba, hablaba, respondía a todas las preguntas. Egidio Landolfi. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 12-11. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Agosto liquida llegó a Punto Farma hasta el domingo 6 de agosto. Puedes ahorrar hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu Pero economía. esta imagen de nosotros de Segoviña vimos ya, la que le envían a Gustavito, ya se conoce. Sí. Y ahora tiene su doble aquí en Paraguay. Un sticker. joven que le parece bastante. Lo vi. Sí, y es igualito. ¿Dónde está? Tiene su doble paraguayo. Perdón. Omar Pérez, tenés razón. Mirá que hiciste bien. Tenés razón, toda la razón del mundo. Me olvidé de una figura rutilante, tenés razón. Kiko Reyes, de Olimpia. Kiko Reyes, que fue transferido de Presidente Hayes, fue transferido a Flamengo y después creo que vino acá a la Olimpia. Kiko Reyes, tenés razón. Un saludo a Omar Pérez, que fuera excelente zaguero del Olimpia y campeón. Kiko Reyes, sí señor. Kiko Reyes, pero él fue en el Flamengo, no Botafogo. Hablamos, lo que estamos recordando ahora, Omar, es Botafogo. A las menciones de los grandes paraguayos en Brasil, hace mención en Flamengo, Kiko Reyes. Agosto es el mes ideal para retomar esos hábitos saludables. Ofertas los martes y jueves, hasta 30% off en productos saludables. Descarga la app desde App Store y Google Play. Club el super que más te conviene. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. Escribe Segoviña, el hombre que cambió el partido y se convirtió en el verdugo de Guaraní. Escribe Carlos Car de Souza, niño, es brasileño ¿en qué medio escribe A ver, más arriba, el medio, ¿se puede subir? Sí, lo que quiera. Correcto, que otros medios están publicando también lo que levanta, perfecto.
En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur, llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. El Jica dio acá al momento y pusimos ni el origen de la canción, pusimos ese que canta el joven, Arrancamos, sí. el señor que canta. Observa la página de Botafogo. A estas horas se están presentando la nueva remera de Segoviña. Dice Segoviña, an. No corro. Hola. ¿Qué pasa, Víctor? Díselo bien al niño, Gustavito, ¿por qué? Díselo bien al niño. Y eso que era sin atonado, porque podía ponerle atonado. Claro. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comecipar. Asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bueno, y después cuando venga Francisco López, si viene hoy, vamos a hablar de... No, perdón. Pero está y si viene a las 15 minutos, 13, viene a las 13:13. No encuentra lugar para estacionar. Todo bola. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. No quiero ser fatalista. El partido era así para Guaraní afuera. Acá se le puede complicar. Acá yo no digo que no avance, no es expresión de deseo. Sabe muy bien Germán Cafa, la presión emocional encima es terrible. Cuando tenés que remontar un resultado. No es fácil. Y aparte estadísticamente el Botafogo le va mejor de visitante que de local. Igual. Sí. Entonces... la tenés complicada. Un empate por lo menos. Claro, el empate le da. Pero como dice el niño... cambia el panorama. Y el partido estaba con... A ver, por ahí Camacho no me entendió lo que yo le quise decir. Pero vos al hacerle el gol y al retroceder, le está dando la posibilidad de que te ataque. Y el equipo brasileño no puede esa chance. Ese gol le golpeó. Pero el equipo brasileño... 15 minutos más. Germán, tratá de hacer otro gol. Pero el brasileño te va a dar la pelota para que tenga... Porque al perder es tuya. Yo no creo que el brasileño no te dé la pelota para que vos juegues. Yo creo que adrede lo te anda, vení pues, Eyumina Capé, y ahí te sale. Claro, pero yo decía después del gol sobre todo, porque después del gol como que entró una nebulosa Botafogo, y ahí había que aprovechar, porque vos sabés que físicamente, después en el segundo tiempo, con los cambios... No iba a aguantar. Pero el 9, ¿quién es? Ese 9, ¿quién es que hizo el penal? ¿Quién es? Una vez que metió el goleador en las espaldas. Claro. Y está el punto, o sea, por la velocidad también. Ese 9, ¿cómo se llama que hizo el penal? Chiquiño Suárez. Se escribe con T, pero se pronuncia. Bueno, ese es Suárez. Es el goleador del torneo, ¿verdad? El goleador 14. Ese te describe un amor propio a su condición goleadora. Hay una jugada que malogra y su cara sale en imagen, desencajada la cara. Con furia. Por haber errado. Pero la jugada del penal, Arturo, el freno que hace es terrible. Veo varios portales de análisis brasileño que hablan que hoy es el mejor jugador del fútbol brasileño, por lo menos en la liga local. Con un amor propio de la... Eso es lo que transmite. ¿Él es de la casa? ¿Es de ahí? En el segundo tiempo, Víctor. Parece que ya venía. Nunca lo había escuchado. ¿De dónde vino él? 32 años ya tiene. No, él jugó en Europa, jugó en Olympiacos, jugó en Porto. Pero ahora como que suena fuerte. No, ahora sí. Esta es su mejor temporada. Nosotros lo escuchamos ahora porque muy buen delantero. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Y quién le tiró el que recibíamos eso de... Qué pena que no hablamos con ellos? Qué cagada nos mandamos. Ese bus que le tiraron, estaban adentro los jugadores guaraní. ¿Y cómo se nos escapó? ¿O era la hinchada? No, al bus el equipo de lo que entendí. Pero tiraron al bus, y nosotros con Camacho nada, con José Moya nada, necesitamos un tercero, para no volver a molestarle, porque tiraron proyectiles contra el bus. ¿Y cierto, Gustavito? Con lo mismo, para preguntarle. O si le hay que preguntarle a Camacho dónde estaba, cómo estaba, solamente por ese tema. Sí. Este domingo 2.950 millones en premios, el nuevo Pozo Misterioso 150 millones, una Toyota Rush 100 millones, una Fiat Fastback, una Mazda CX 30.800 millones en ETS por Emoy. Tengo una super noticia para vos, llegó Super Agosto de Super Espuma con 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974-2020-25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. El 8 entra por el 30, ¿quién le reemplazó Gómez? El 30, ¿quién es del Inter Miami? El 8 por el 30. Y ahí viene el reemplazo de... Acá está la foto.
Entra junto con Jordi Alba, los dos. Sí, pero el 8 por el 30. ¿A quién le reemplazó Gómez? Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en red como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Yo no quiero discutir con ustedes, menos con Germán Cabo. ¿Qué pasó? Pero es opinión de cada uno. Cremaschi, dice el número 30. De Inter Miami. Lijo, el técnico de Orlando City que enfrentó. ¿El colombiano? Sí. Basta con este circo. Sí, está caliente porque perdió. No, porque dice que... Quiere que le expulsen a Messi, nada que... Déjame, voy a terminar. Está caliente porque perdió el clásico y chao. Y encima de derecha le hizo gol Messi. ¿Por qué te pones a así? llorar que vaya... ¿Por qué te pones así? ¿Sabes lo que dijo? Basta con este circo. Basta con este circo, dijo el técnico de Orlando City. Él hace todo, puede cometer falta, nadie dice nada, y dijo, basta con este circo. Dijo, eso dice, no lo digo yo. Sí, yo lo leí. Es lo que dice sí. Y el técnico de Orlando City. ¿Vos lo conocés al técnico? Colombiano. ¿Y quién es? ¿Quién es el técnico? Pareja es su apellido. Lo conocí Pareja. ahora, o sea... Vos no le podés llamar a Pareja. Llámale, vos sabés que falta con este circo, digo, se va a ganar toda la enemistad terrible. Pero dijo. Y sí, lo dijo. Se dijo. Vamos a dejarnos de joder, dijo. Hay doble falta de Messi y no pasa nada, dijo. ¿Por qué no cobra de una, dijo? Que el refere es... ¿Cómo se llama el técnico? Oscar Pareja. Dijo, basta con este circo. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Puedes llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Rodrigo, después levantado. Rodrigo, en Facebook o Instagram la discusión cuando venga Francisco, si viene. ¿De qué hemos hablado hoy? Del tema de, ¿cómo se llama? De Olimpia Flamengo. Y sí. Vamos a poner por nuestras redes hoy. En los y de los pobres de Cerro. Contra un equipo de intermedia como 24 de septiembre, Areguá. Lo de Cerro suplente Areguá, ¿verdad? Paupérrimo hasta aquí. Suplente Areguá. Viene ganando porque no sé, porque le tiene a Jan y algo más, pero flojito lo de Cerro. Casi se le vino... ¿Por qué vio? Remember de 2019. Jan le viene salvando, le están dando toques a Gavilán, que tiene que ir tocando el equipo, hay movidas que tiene que hacer. Lo de Cerro fue ganar y eso. Flojísimo. Dice Carlito Guyari, que era presidente de Libertad, que nos está escuchando. Saludos, ingeniero Guyari, para el doctor. ¿Qué decirle así? Arquitecto Dragoto. ¿Se borró? Todos se suben al hombro de Messi. Nadie hubiera comentado lo que dijo el Pareja si no estaba Messi. Totalmente de acuerdo. Espera un ratito. Te decir una cosa vos, Carlos Guyari, con el debido respeto. Está hablando del número 1 del mundo, que es Messi, para comenzar. Darle lectura a lo que yo quiero decir. Lo que está diciendo el colombiano Pareja, el técnico, es que Messi es intocable. Eso es lo que dice. Que al mejor del mundo, basta ya. No la calidad, él no discute la calidad de Messi. La licencia que se le da a Messi es lo que tenés que leer. Eso es lo que él dice, que hasta comete falta. Y siga nomás. Porque es Messi. Entonces lo que dice es Carlos Guyari. ¿Leíste vos el artículo? No. ¿Y vos en qué mundo viviste ya? Eso pasó con todo. Cuando Cristiano estaba en su mejor momento en el Real Madrid, pegó codazo, plancha, todo era para escuchar que no lo echaban. Es normal. Lo mismo en Barcelona. Era el momento para que el mundo hable de Pareja. Sinceramente, no lo conocía nadie. Ese es un mercado. Aparte de una liga de espectáculos, una liga menor. Espera. Esa liga va a dejar de ser menor. Arturito. Esperan, Carlos Guyari. Lectura comprensiva, Arturito. Y yo entiendo lo que vos decís por el caso de Messi. Yo lo que dije, me dan a mí. ¿Qué dijo? Yo tengo que respetar solamente lo que decís vos, Arturo, porque siempre termina siendo verdad. Te agradezco mucho. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué es este? El ingreso de Gómez. El debut de Gómez ayer. Ahí está. ¿Y relatan en español?
Lo anuncian en español. ¿Sí? A través del parlante en español. Sí, pero hay relatores de palabra hispana. Sí, seguro que sí. Sí, entiendo. Discutir el mercado con Messi el canal que tiene los derechos tiene Apple TV, que tiene, claro, español. Armó un equipo. Sí, señor. Sí. Así ¿Qué es. tal? ¿Cómo te va, Néstor, Diego, Edgar y Nicole? Bien, señor. Muy bien. Nicole está en Río dándonos reportes también. ¿Y de acá no se le puede enviar saludos? ¿Verdad? No, claro que sí, pero comento nomás por las dudas. ¿Y no se le puede enviar de acá por respeto? Por supuesto, Arturo, por supuesto. ¡Brasil! Ahí está, mirá. Un saludo. Ya llegó arriba. Yo te voy a decir una cosa, vos. ¿Vos sabés que te gusta, Vito? ¿Querés que yo le hablo en joda? Vos podés enamorarte de Brasil. No corro. Hola. A la puta, qué pesado. Llega a esta altura de mi vida. Quiero contar esto, después le voy a contar algo. Ustedes saben Brasil de dónde viene. Poné. Brasil. ¡Pará! Puta, me sale del alma, carajo. Perdón, no es contra los brasileños, claro. Vos sabés, esto es esconder mi agua, no hay problema. Vos sabés, ¿querés que esconda esto? Voy a esconder este también, porque no puedo esconder otra cosa. No ¿Entendiste? esconda la camisa porque no se puede. Puso un atrevido, entonces. Ese Brasil, ¿vos sabés qué radio usa? ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Bueno, listo, ya está. ¿Con quién hablamos de guaraní? José Moya y Néstor Camacho. Aquí tenemos, protagonistas de guaraní. Los partidos de Sudamericana, partido difícil con un equipo complicado en su casa, se hacen fuertes los equipos brasileños, pero bueno, con la tranquilidad también de saber que quedó una llave abierta y el otro miércoles jugamos nosotros de local con nuestra gente y esperamos revertir ese resultado y poder instalarnos en cuartos de Sudamericana. José, ¿ustedes esperaban un partido con el trámite a esta dinámica que impusieron los dos? Sabíamos que los equipos brasileños en casa quieren hacerse fuertes, salir a buscar, salir a liquidar de una vez el partido, la serie. Nosotros sabíamos que teníamos que estar corticos, estar fuertes en las arremetidas que ellos iban a tener y bueno, aprovechar las oportunidades y los espacios que nos dejaran. Encontramos un gol en los primeros minutos que fue importante para nosotros. Yo creo que después hicimos un trabajo defensivo importante. Lo perdemos por errores que por ahí se cometen en el partido y con esta clase de equipos que te cobran, pero bueno, como te decía, pasar la página, recuperarnos y saber que en casa tenemos una gran posibilidad de poder darle vuelta a esta serie porque nos tenemos confianza, sabemos que tenemos un buen grupo y esperamos estar a la altura también. Por allí lo bueno es replicar lo realizado en el primer tiempo, que fue un primer tiempo, si se puede decir, casi perfecto para Guaraní, hasta tuvo chance para anotar un segundo gol, jugándose, plantándose muy bien de visitante en esa primera etapa. Sí, como te digo, el primer tiempo yo creo que hicimos un desgaste importante, fuerte en la parte defensiva, donde no solo fue la defensa, sino que fue todo el equipo desde Santander allá arriba, que a veces venía hasta de volante ahí a ayudarnos a marcar, a cerrarle los espacios, y yo creo que hicimos un muy buen trabajo en el primer tiempo en la parte defensiva, donde nos generaron pocas ocasiones de gol. Y bueno, las que tuvimos ahí, la primera Romeo que fue gol, después le pasa una muy cerca a Camacho y bueno, sabíamos que el segundo tiempo se venían ellos con los cambios, nos iban a soltar más los jugadores y nos iban a atacar más y bueno, por ahí de tanto atacarnos se encuentran los goles que los dejan a ellos con la llave ganadora, pero como te digo, con la ilusión de poder revertir este resultado. La verdad fue un partido bastante lindo, disputado, donde nosotros logramos marcar la diferencia muy tempranamente en el partido. Está hablando Néstor Camacho, tema Zócalo NPI. Que sabe a qué juega, que es muy ofensivo, tiene jugadores de mucha calidad individual. Así que eso nos llevó a retroceder las líneas, cuidando ese 1-0 parcial que teníamos a favor. La verdad, el equipo se portó bastante bien defensivamente y bueno, le jugamos al contragolpe, tuvimos muchos espacios a la hora de recuperar la pelota, lastimosamente no supimos aprovechar, no tuvimos la fortuna de marcar el segundo gol, que yo creo que iba a marcar mucho la diferencia en el resultado, en el comportamiento del partido. Bueno, y lastimosamente en el segundo tiempo tuvimos que replegarnos aún más, ellos con los cambios
supieron aprovechar mejor los espacios, así como te dije en principio, saben a qué juegan, un equipo brasileño que está puntero en su liga y con grandes figuras, grandes jugadores, un equipo bastante sólido, así que lastimosamente en los últimos minutos lo perdimos el partido con esa falta penal que fue cobrada a último minuto. Defensivamente ordenado, teníamos que cuidar los espacios por dentro y la verdad ellos sufrieron bastante a la hora de generar juego, a la hora de encontrar espacio, solamente llegaban con pelotas cruzadas en donde nuestra defensa estuvo a la altura, sacamos todas las pelotas, aguantamos bastante bien ese primer tiempo. Ya en el segundo tiempo ellos fueron buscando variantes, también yo creo que el desgaste físico se notó en el segundo tiempo, no es fácil estar defendiendo casi los 90 minutos y jugar de contra, salir a atacar también, así que fue muy sacrificado el partido para todos, para todo el equipo, desde el arquero hasta el último delantero, ¿verdad? Así que realmente se destaca el sacrificio y el compromiso que tuvo el equipo. Yo creo que ellos consiguieron ese gol de fortuna realmente en ese córner que le queda el rebote y le pega, yo creo que fue un gol de otro partido, le pega, le agarra muy bien a la pelota, fue abriéndose, entró en el ángulo, o sea, fue un golazo. Yo creo que si a esa altura, a los 20-25 minutos ellos no conseguían ese gol, nosotros podíamos ir sosteniendo el partido, porque yo creo que con ese gol ellos se animaron un poco más, salieron a buscar más con su gente. Todos sabemos que es un equipo brasileño marcando la diferencia, imponiendo su juego, te repliega hacia atrás, y más todavía ellos jugando de local, conociendo su cancha, una cancha rápida. Se tornó un poco más complicado para nosotros en esos últimos minutos hasta que llegó a crearse esa falta dentro del área donde consiguieron ellos la diferencia y ganar el partido. Y tenemos Néstor Camacho, teníamos José Moya, Danilo Santa Cruz, su gol por Pereira histórico. Sí, Arturo. Señor. Arturo, me decía Popi, que seguramente Germán me va a corroborar esto, de que él creía que podía haber hecho algo más en el gol de Hugo. Lo que pasa es que cuando estaba tapado, cuando la pelota pasa, él no se da cuenta que la pelota se venía abriendo demasiado, le pegó con mucha comba hacia afuera. Fíjate que él vuela en el lugar donde estaba. Él me decía, si yo daba un paso más, la podía haber sacado. Justamente recién charlábamos esa jugada con Víctor, acá me te pasaban las imágenes, de que sí, creemos que podía haber hecho un poquito más el Popi, Claro, pero bueno, él no vio la comba, no se dio cuenta claro, de la comba. la comba hacia afuera, como que le vence un poco la mano. Sí. Bueno, era una jugada de prolongación Ahora, de jugada. Cuando baje, ¿cómo le pega? Claro. Una exquisitez notable. No, obvio que sí, pero él estaba tapado. Antes de esa, el gol del tiro de esquina viene gracias a Muñoz, pues pareciera que hoy es Muñoz, ahora como que el que le ponemos contra un paredón en Río allí y es el culpable. Esa situación del tiro de esquina viene gracias a la tapada de Muñoz. Sí, al corte izquierdo. Vuelta. Claro. Sí. Una complicadísima. Sí, señor. Me gusta, niño. Me gusta, niño. Me gusta. ¿Por qué no estamos hablando de que podía No, me gusta, niño. A ver, te felicito, niño. Fue un golazo. Te felicito, niño. Te felicito, niño. Fue un golazo. No estoy diciendo de que el Popi fue culpable de ese gol. Claro. Él está diciendo que pudo haber hecho algo más. ¿Y porque qué estaba significa tapado. pudo haber hecho? No, él mismo dice ¿Sabes lo que la pelota se abrió demasiado, estaba muy tapado, cuando quiso es? reaccionar ya no tuvo tiempo. Claro, Ahora, ¿sabes lo que pasa, Pero Ernesto? un ratito. ¿Sabes lo que pasa? Que al niño le gusta el quilombo. Perdón, Ahora- vení acá, por favor. Vení un ratito. Este señor, el técnico de Orlando City, o no tenemos tiempo, nos quedamos con nosotros con él. No, tenemos. Dijo, basta de circo por la licencia que le dan a Messi. Señor Pareja, ¿cómo está? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Estamos con NPI, estamos Monumental Fútbol al volante técnico de Orlando City, salvo que haya interpretado mal, lo digo con mucho respeto. Oscar Pareja, que es técnico colombiano, usó la palabra basta de circo. ¿A qué se referían sus expresiones luego del partido ante el Inter de Miami? Bueno, pues hombre, yo creo que primero acá estamos muy felices con la evolución que ha tenido la MLS en tantos años, de la manera como ahora pues la gente ha girado un poco a mirar hacia acá, y esto lógicamente lo ha magnificado un poco la llegada de Lío y la gente de Miami, pues también con Busquets y todo eso. Y creo que jugamos un partido muy bueno, competitivo, pero
el mensaje es que no son individuos acá, son equipos de fútbol que compiten, ¿no? Entonces, no quiero que eso se vaya a transformar simplemente en la atención a uno o dos jugadores. La MLS se ha caracterizado siempre por esa diversidad que hay, que tenemos y que bueno, somos 30 equipos, ¿no? Pero Entonces, Oscar, no es sensacionalismo, salvo que, te disculpame la franqueza, no nos conocemos personalmente. ¿Vos estás arrepentido de lo que dijiste con relación al tema Messi? ¿Basta de circo? No, claro que no. No, porque lo del árbitro ayer, no sé si ustedes lo vieron, pero lo del árbitro ayer es inaceptable. Y bueno, me refiero a que el trato que se hace al lío en algún momento pues tiene que ser igual a todos. Entonces no podemos convertir esto en un circo. Es algo que queremos controlar porque... ¿Y qué hizo Oscar Contano, perdón, disculpame si entre más en profundidad, qué hizo Messi? Y no, te repito, no sensacionalismo, no lo tomes así, Oscar Pareja, el técnico de Orlando, para que vos puedas describir la licencia de Messi diciendo basta de circo. Bueno, fueron algunas ocasiones donde me evitaron sacar una tarjeta amarilla que era su segunda, y sé que todos lo quieren tener en la cancha, pero tiene que ser medido. Tenía que ser expulsado para vos, Oscar Messi. Sí, señor. Bueno, y esa es, ¿y qué más con relación a esto? Que por eso te dije, ¿tiene licencias por tratarse de Messi el mejor del mundo? Bueno, no hago referencia solo al lío, no hago referencia a Miami. Al penal que le pitan a Miami ayer, al penal. Bueno. Al manejo que le da al juego. Está bien, y gracias por este tiempo, Oscar, son tus palabras. Son tus conceptos con relación a la victoria de Inter ayer 3-1 ante el Orlando City. Muchísimas gracias, Oscar, gracias por tu tiempo. Un abrazo, pues. Gracias. Esto es, compañero, la opinión de Oscar Ernesto Díez. Pero digo, si realmente piensa él que, lo respeto, por supuesto, si piensa que lo favorecen a Miami estaría primero, está último. Este es un torneo que no tiene nada que ver con el otro. Claro, es la CAP, sí. Es otra cosa, pero es su opinión. No, está bien, se respeta. Toda opinión se respeta. Es el clásico de Florida. Y claro. Dijo él, tenía que haber sido expulsado Messi. Claro, pero... Ya tenía una amarilla, le dejaron seguir. Chao, Diego, chao, Ernesto. Chao, señor. Hasta mañana, Arturo. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Vamos a transmitir por Facebook o por Instagram el tema, vamos a hablar bien de Olimpia Flamengo, sin joda, Sí. Fuera de historia. Sí, claro. ¿Sabes lo que quiere decir la historia? Claro. Porque nos ajustamos mucho a 3 Copas de Olimpia, 3 Copas de Flamengo. Lindo antecedente. 3 Copas de Olimpia, 3 Copas de Flamengo. ¿Cómo está uno y otro? A Francisco López ha venido hoy. No encuentro lugar patrocinar. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Tiene que poner ahí, dijo que doble amarilla no le dio la segunda. Porque termina el fútbol espectáculo, él tiene que entender. Ese fútbol espectáculo va a tener que jugar Estados Unidos a esto. Porque, ¿cómo te va, Raúl? Raúl, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Hola, Arturo, ¿todo bien y vos? Raúl, vos estabas en ese etiquete, pero vamos a comenzar con eso. ¿Tiraron proyectiles? ¿Fue al terminar el partido al bus de Guaraní? Sí, fue al salir del estadio que lanzaron el proyectil. ¿Y cómo fue? Contanos, ¿se sorprendió? ¿Alguien quedó lastimado o no? No, gracias a Dios nadie quedó lastimado, pero sí nos asustamos un poco porque yo estaba cerquita de donde impactó el proyectil y por suerte no llegó a explotar el vidrio, vamos a decirle, se quedó la marca ahí, quedó todo crudicado la ventana, pero por suerte no se rompió del todo porque si no iba a lastimar al compañero que estaba en ese lugar. ¿Y cuántos proyectiles tiraron? ¿Cuántos golpes se sintieron?
No, solamente fue uno, sentimos al menos solo uno, pero impactó de lleno y por eso llegó a romper el vidrio. Y la policía no estaba protegiendo a ustedes, siempre hay un acompañamiento, por lo menos acá, ¿y ahí? Y en teoría tendrían que estar protegiendo, pero nadie se percató de eso y nosotros continuamos como si fuera que no pasó nada. No, más que proteger a la compañera, sí, nosotros vemos la delegación, en el bus, va la policía, la motorizada se dice. ¿Sí? Policía motorizada, sí, ¿ustedes no vieron eso? No, nosotros, vimos que estaban enfrente, pero ellos continuaron como si fuera que no pasó nada. Y bueno, Raúl, y el partido para rondear, comenzamos con esto porque nos preocupó, pero fue un proyectil, ¿verdad? Sí, al menos nosotros sentimos solo uno, Arturo. Bueno, ¿y el partido en sí, Raúl? Fue un partido duro, se vio como lo planteamos, donde nosotros intentamos cerrar la línea y aprovechar nuestra transición rápida. Entonces me parece que el primer tiempo nuestro fue casi perfecto. De por ahí si conseguíamos marcar un gol más, redondearía un muy buen primer tiempo, pero lastimosamente en el segundo tiempo ellos con los cambios crecieron, el ingreso de Suárez y de Mati Segovia como que le dio otro aire al equipo de Botafogo y ellos con el empuje de su gente también fueron encima nuestro y al final no pudimos aguantar el empate, pero dejamos la serie abierta. Y bueno, hay que ver acá el partido. ¿Sabe que lo emocional influye mucho en partido de vuelta, Raúl? La parte de la tensión. Sí, Arturo, son partidos que se definen con los mínimos detalles, hay que estar atentos los 90 minutos y más ahora que nosotros estamos obligados en casa a salir a hacer un gol y forzar la definición que estamos capacitados para pasar a la siguiente ronda. Y bueno, Raúl, gracias por este tiempo. Un abrazo, Raúl. Saludo a tu papá, a la familia. Dale, Arturo. Un abrazo. Igualmente, Raúl Cáceres. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamiento intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿En qué momento vos, Rodrigo Melenú, hace el enlace? No, acá vamos a transmitir con este, no va a transmitir. Y fue la Luanda mejor niño, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿Verdad que está Francisco? Hola Arturo, saludos para todos, bien, tranquilo. ¿Qué tal, Pancho? Bien, súper. ¿Encontraste lugar para estacionar? Sí, había, acá en la esquina de Doctor Morra. Ahora. El tema de Flamengo, una cosa es la historia y otra cosa es el presente. Pero espera, vamos a hablar del tema. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible. Te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrá las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell. Shell, porque lo que cargas importa. Vos, Facebook y yo, Instagram. Bueno. Duplex. Vamos a hacer un poco, porque va a ser una... este es tu chirimbolo, dice que era. ¿Se va a poner picante, Arturo? ¿Se va a poner picante? No sé si se va a poner, pero se respeta mucho la historia. Sí. Es el partido para Olimpia, porque Campeonato prácticamente tiene perdido. Hay una profunda decepción de su público en el campeonato local. Y este puede marcar un antes y un después. Sí. Antes ya está. Sí. Y si es empate, aleluya. Olimpia... Ya enseguida. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Tiene que cuidarse, todo esto es ya la pregunta que vendrán después. Tiene que cuidarse con una falta en el área, se juega en Brasil. Así mismo. ¿Qué es lo que, y quién no sabe, Gustavito, que este es el partido de Olimpia? Qué difícil. No, es muy... Ya está, ahí tengan. Bueno, vamos a comenzar con el Facebook también. ¿Qué es lo más preocupante de Olimpia? ¿Quién arranca? ¿Qué es lo que más Olimpia tiene que cuidarse y qué es lo más preocupante futbolísticamente hoy no puede desarrollar su juego? Hoy para mí lo más preocupante de Olimpia es la defensa. El desarrollo del juego viene también de la mano, pero la situación defensiva. Por allí para mí pasa la primera preocupación, por lo menos. No sé que hasta aquí no encontró una solvencia defensiva, no solamente en la línea defensiva, sino en la mitad de cancha donde arranca la defensa. Es endeble Olimpia allí. Y lo otro, el segundo punto que a mí me parece donde tiene que
ajustar tuercas es en la actitud. Estos son los partidos donde vos compensás tu diferencia técnica que tenés con el rival con la actitud. Pero la voluntad no alcanza. No, sí. No, muchas veces no alcanza, pero es un debe. Te ayuda, pero no le vaya a justificar la voluntad. Si vos le preguntas al hincha Olimpia últimamente, ¿qué es lo que más le reclama al equipo? Te dice, no solamente falta de fútbol, falta de actitud. Ayer decía Víctor, ¿quién decía? Que a lo mejor él puede ser mentirosillo en el buen sentido de la palabra, Arce, en dar un equipo y después poner otro. Va a jugar Alex Silva lateral derecho. Así parece. Hoy todo indica que sí. ¿Y le parece, No, a mí no me parece. ¿Y te parece, Yo entiendo desde el lado que Salazar viene sin ritmo, porque jugó apenas un rato la vez pasada un partido, y es tirarlo ante Flamengo, un equipo que tiene todos los recursos. Sí, el que mejor lo conoce que está el día a día es el entrenador, eso no hay duda. Pero Alex Silva ha rendido mucho más de mitad de cancha hacia adelante. Sí, claro. Por eso digo, si nosotros al 100 nos enfocamos con un ale lateral y ocurre, Germán, que no es así, pone para desprogramarle mentalmente. Claro, quizás sea una estrategia. Puede ser una estrategia. Sí, puede pero ser. Jugando en Brasil y más afuera, Ale no era lateral derecho. No. Acá todavía. Es más, hasta te diría, Ale no es volante por derecha. Ahora, hoy día ya no es. A mí su lo que mejor me versión de Ale en los últimos 3 años, 4 años, vimos como ubicándole en el medio. Lateral es desaprovechar a Ale Silva. Así es. La mejor versión que tiene Silva en el medio. Lo que me preocupa un poco del partido de hoy, más que nada el Olimpia, es ver si va a aguantar físicamente el ritmo que le va a imponer Flamengo. Esos últimos 20, 15... El escenario, el rival y la parte emotiva, psicológica. Te voy a preguntar, Germán, ex arquero internacional. Sí. Vos sos Espínalo hoy titular. Sí. ¿Vas a apurar en la salida o el técnico ya le va a decir tipo Chiqui Arce? Tenemos que describir cómo juega Arce. Van a salir de atrás. Piqui, devolución. Tuya, mía. Y cuanto más tiempo, mejor. El tema pasa por saber cuándo y dónde hacer algo. Si hablamos de tenencia de balón, yo no quiero tener el balón en mi mitad de cancha. ¿Para qué? No, la voy a tener en el campo rival. Entonces tenés que tirar la pelota arriba. No, tenerla, controlarla. La mejor manera de defenderte es con la pelota, pero no Arturo. No le va a dejar Flamengo. Ayer te demostró. No le va a dejar, pero esto vos sos muy lírico, Germán. Es lírico, Germán. Germán Cafa, sos lírico, no es lírico. Tener una cosa, una presión de deseo. Sirve a mí tener el balón dentro de mi mitad de campo. Porque la pierdo y está cerca a mi arco. Mientras más lejos tengo el balón de mi arco, es mejor. Perfecto. Tirar pelotazo no sirve, porque si yo tiro pelotazo, así como tiro, vuelve enseguida. Una faltita allá, yo entiendo que eso es lo ideal. Claro, eso es lo ideal. Pero ahora, la pregunta es, ¿este Olimpia puede hacer eso que vos propones? De tenerlo en su campo a Flamengo. Entonces, bajemos a la realidad. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué te propone? Bueno, entonces, Chiqui tiene que poner los 11 jugadores, inclusive el cuerpo técnico, colgado entre los años. No se vaya a poner nervioso. Estamos por el Facebook y estamos en Instagram. Esperá, Gustavito. Facebook, Fútbol a lo Grande. Hay que manejar los Instagram mío. ¿O cómo es, Gerardo? En el Instagram, Instagram, Arturo Merubín, y Facebook, Fútbol a lo Grande. Ahí Facebook y ahí Instagram. ¿Sabe por qué? Porque a Germán, hay que respetar la autoridad de Germán, y ustedes parece que no están entendiendo. Lo que dice Germán es que jugar en campo arriba, y nosotros le estamos diciendo, los brasileños van a tener la pelota. Eso lo No, pero es que los brasileños van a tener la pelota. Bueno, si juega a defenderse, lamentablemente le va a ir muy mal. No puede jugar a defenderse. Si hace falta colgarse el travesaño, colgante. Vamos bien claro. Como usted dice, son opiniones, hay que respetar. No coincido para nada, pero hay que respetar. Ahora, yo digo lo siguiente, niño, digo nomás. En un momento estamos preparando una línea de 3, que en realidad va a ser línea de 5 dependiendo del tipo de partido. Claro. No es partido para experimentar. Este contra Flamengo también no es partido para experimentar. O sea, línea de 3 o línea de 5 en un partido clave, no sé. Ahora, lo que sí vos tenés que hacer a los brasileños, que no les gusta, es salir con intensidad. La intensidad en la media cancha, sacarle, robarle o disputar. ¿Por cuánto tiempo vas a jugar intensidad? No escucho nada, dice este. ¿Por cuánto tiempo vas a jugar con intensidad? ¿Qué va a pasar como lo de Guaraní? Que el segundo tiempo está... Y bueno, entonces por eso, yo como comencé la charla, me preocupa el estado físico y emocional del equipo. No lo futbolístico. Porque Olimpia nunca jugó bien al fútbol en lo que va del año.
con el otro entrenador, ni con este entrenador. Entonces, yo creo que el estado físico, ¿y qué manera lo manejás? Manejando los tiempos, como dijo Arturo. La Garraspina demora en sacar, Por maneja eso los mi tiempos. pregunta, Tengo la Germán, pelota, pero no cerca de mi área. Yo te La tengo que pregunté, tener lejos. espera, Germán. Crear falta, Olimpia que corra hoy no el reloj. tiene que, espera, Olimpia hoy tiene que jugar y no ruborizarse. Claro. Estoy con Víctor Vidal. No hay que ruborizarse, no, pero tampoco colgarse en el travesaño. Espera, no va a aguantar, Germán. Qué difícil es Germán Capa. Cuando yo digo Flamengo, niño me va a interpretar. No ruborizarse significa, no vamos a poner Colorado como jugamos. Acá es el resultado. Si vos sos Espínola, sí, y le da la indicación Chiqui, sí, jugá que te devuelva, jugá que te devuelva. Ellos te van a venir a achicar y después tirar. No vaya a ser repetitivo, porque si te sacan la pelota es ellos. ¿Sabes lo que digo yo siendo Espínola? Le digo, Chiqui, tranqui, yo acá como esté la jugada, yo decido cuál es la mejor opción. ¿Quién? Yo siendo Espínola. Entonces veo, si puedo jugar larga, juego larga, si no juego corta, pero es el tiki-tiki entre mi central y yo arquero, y el lateral, no, es peligroso ser que merco. Y tirarla, ¿para qué la va a tirar? Si después vuelve otra vez. Pero... Cuando vos dividís la pelota, el porcentaje queda 50% para el rival y 50% para vos. Cuando vos la tenés la posición de la pelota, pero no cerca de mi área, sino del lado del campo del rival. Ahí donde vale. Cuando yo digo no ruborizarse, significa acomodar lugar. Si vamos a tirarnos en el piso un minuto, claro, un minuto y que venga el árbitro me advierte y vamos turnando, te tira vos. Si hay que tener 11 amarillas, 11 amarillas. Coincido, está bien. Pero es un partido Olimpia, es el partido. Un partido inteligente. Sí, pero y eso va y no ruborizarse. Si tenemos que hacer al antifútbol, juguemos al antifútbol. Sí, haciéndola fácil. Si Olimpia, y esto no es peyorativo. Hace tiempito. Ese tiene que ser el partido, pero no cerca de mi arco. Pero lejos, ¿por qué? No va a poder, Germán, tirarte en cualquier parte. Porque te supera futbolísticamente, te supera por todos lados. En la teoría, ¿por qué? Tener arbitraje que ante la duda va a cobrar para ellos, muchas cosas. Cortar la circulación es la mejor manera de cortarle la circulación. Y meterle y perderle el respeto. Al brasileño no le gusta que vos le falte el respeto. ¿Me entendés? No hay que ir a jugarle, discúlpame, no hay que ir a jugarle como paraguayito. No, hay que ir a jugarle como la camiseta que está representando. ¿Me entendés? Germán, mira, lo que vos me pica todo. ¿Ocurre qué? Respetar, saca. Olimpia tiene que jugar su partido. Porque vos ya le estás respetando demasiado al antifútbol. A ella le estás respetando. Yo si voy a un fútbol, me tiro al piso, ya le estoy respetando al rival. Demasiado. Y el brasileño se va a dar cuenta. Y el técnico se va a dar cuenta. Y te pregunto, ¿va a tirar centro o Flamengo hoy? No, va a jugar como siempre. Depende. Depende cómo está el partido. La necesidad, si por ahí se da una figura similar a Guaraní Botafogo, que le hace un gol tempranero y no le puede hacer gol, allí sí se va a desesperar. Pero y aprovechar lo que tengas, porque va a tener alguna oportunidad. Claro, y más que nada por el sistema de juego que tiene Sampaoli, que te adelanta las líneas y el arquero juega de volante central prácticamente. Entonces hay que ser vivos y la que tienen que meterla. Esa es otra la que apunta Germán, porque Flamengo sale tocando el saque de arco en el área chica. Sí. Y la vez pasada ante Gremio se complicó varias veces y Gremio no aprovechó. Ahí Olimpia puede llegar a las... Y hacer enojar a la figura. Un Hugo a de Fernández Rascaeta, tiene que estar bien, un Iván Torres que te va a jugar volante tiene que estar bien también despierto, el propio Walter que está para la serie. ¿Sabe por qué? No puedes cometer error. Vos cometés un error, ya tenés 1-0 dentro. Y sobre todo, no puede entrar como venía entrando desde el lado de actitud, digo, en los últimos partidos de Olimpia. O sea, Olimpia la actitud no tiene se que cambiar el tranco. Al 200% la actitud. Eso para este partido. Si vamos a lo que hizo Olimpia frente a Atlético Nacional en Colombia, que a mí me gustó muchísimo. Eso estuvo bueno. Bueno, si reprisa eso, si hace igual partido similar a eso, ahí tiene chances. Exacto. Ocurre que hoy firmó el 1-0 a favor de Flamengo. Que sería lo ideal, el último caso en derrota. Porque jugar aquí es ya con tu gente, diferente, otro limpio diferente. Por eso, el 1-0, un 2-1, firmó ¿Cómo ahora. vos administrás los partidos? No era el Palmeiras que ganaba sobre el final, que estaba perdiendo. Claro, siempre te daba vuelta. Palmeiras de repente en 8 minutos te hacía 3 goles. Palmeiras tenía una característica, estaba 1-0, pum, 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 te terminaba liquidando. ¿Cómo es el tema para el partido hoy? ¿Cómo tenés que...? Porque dice la pelota en tu poder. Chiqui va a tener que hacer un trabajo de laboratorio. Que te puede salir bien, como puede ser
Y sí, es el riesgo que corre. Sí, sí. Pero de las dos maneras, si te colea el travesaño, si salía a atacar, igual te puede comer 5 antes de tu equipo. ¿Cómo se va a usar la palabra comer 5? Pero escuchá lo que dice comer 5. Vamos a partir. Yo en eso le saco también a Chiqui, porque Chiqui le puede meter 10 videos editados a todos los jugadores, le sienta a Tito Torres, le sienta a Fernández y le mete 1000 monitores. Ya depende del jugador en la cancha. Si en la cancha no funciona A o B motivo, toda la estrategia, todo lo editado, todo lo que vio de Flamengo. Coincido contigo, el que decide son los muñecos en la cancha. El que decide es el jugador. Hoy el partido son los 11 jugadores que están. Hoy no es el partido. El entrenador llega hasta la línea de cal. Hasta ahí no. ¿Sabes lo que me preocupa de ustedes 4? Peteísmo, Irundú. Sí. Irundú. ¿Y Po? Sí. Y bueno, ¿y el Po? ¿Gustavito? Espera. Vamos a hablar de esto. Bueno. Acá en esta previa que estamos haciendo, tenemos que sentar una posición que es lo que le conviene a Olimpia. Porque Zavala no se va a ir. Cuidado con Tito Torres, media cancha y frontal. Cuidado, medio cancha y frontal. Si vos te vas a dejar espacio. Y Olimpia hoy no puede dejar espacio. Y lo digo con mucha sinceridad y franqueza. Olimpia tiene un esquema muy cuadrado. Sí. Inventiva no tiene. No tiene. Perdón por hablar. Pero es así. Si vamos a hablar, yo me hago responsable. Yo no estoy diciendo que eso no sirva. No tiene un jugador diferente, salvo Ale Silva, una inspiración. Pero estamos hablando en el Maracaná sin ofender a nadie. Cuando toma la pelota Zavala, y como relatores que somos, sabemos que se proyecta y Torres le da un espacio. Así no. Sí. No hay nada inventado. Hoy Chiqui va a tener que desprogramarle mentalmente al propio jugador. Como dice el niño, aunque le muestre lo que le muestre, el jugador ya tiene en su ADN su forma de jugar. Difícil de programar eso. Y bueno, eso no porque la característica que le llevó a Zavala hoy venir acá al Olimpia y jugar fue la proyección. Si vos ponés un jugador así, vos sabés que eso lo va a hacer. Pero cuando vino Zavala, vino como lateral izquierdo. Claro, pero con proyección, Arturo. Totalmente de acuerdo. Y esa es mejor para nuestro mercado, jugar hoy contra el Flamengo, hay que ver si tenés que romper eso. Y bueno, hay que ver si el jugador lo puede hacer, pero es difícil. Tiene que romper eso, o miento. Y sí. A la velocidad de Richard Ortiz acá es una cosa. Y la velocidad que va a jugar es otra. Coincido. Hoy es un sobreesfuerzo el partido. Por eso hoy hay que hacer un partido lento. En todo el año, hoy ensuciarlo, hacer enojar al rival. En tu opinión, cada uno que aporte lo suyo, ya hablé demasiado. Ustedes. No, para mí Olimpia hoy es así como lo estamos diciendo, coincido, es el partido del año para Olimpia. Eso ya sabemos, estamos hablando del fútbol. Tiene que jugar sin ruborizarse. Sí. Perdón, tiene que jugar si hace falta ruborizándose. Así es. Lo ideal si tiene que reventarla, tiene que reventarla. Con vida para el juego revancha. Viene con una diferencia de 2-3-0 y el juego acaba y cerró. Sería acaba. Lo ideal para Olimpia es venir con vida al juego revancha. Eso es lo ideal. Ordenado. No le marquen rápido Flamengo. Ordenado atrás. Ese es mi temor. Flamengo le mete uno rápido. Si en algún momento, un ejemplo, yo voy porque no tiene mucho comparativo el Guaraní Botafogo. Si en un momento nos hacían 1-1, cambiaban porque ya está en la mentalidad, tanto del equipo brasileño como también del paraguayo. Cuando te hacen un gol, se te viene encima y crece. Eso fue lo que pasó con Botafogo ayer. Cuando le hacen 1-1, allí creció Botafogo. Pasa en la mentalidad del jugador, tal cual. Coincido contigo, niño. Hay que hacer un partido inteligente de principio a fin. Hay que defenderse. Yo coincido con la pelota. Mientras más lejos de mi arco, mejor. Y ensuciarlo. ¿Qué importa? Sin ponerse colorado, como dice Arturo, ensuciarlo, hacer tiempo, si hay que hacer falta, demorar, y aprovechar la oportunidad. Herrera el partido. Olimpia ya sabe. Herrera el árbitro, ahí depende mucho de cómo maneja. Un árbitro que no me gusta, que no tiene buenos antecedentes, no es muy localista, jugando contra un brasilero de local, o sea, Olimpia va a tener que jugar contra muchas cosas hoy, pero Olimpia tiene algo, que los rivales lo respetan, por su historia, su mito, lo que usted quiera, pero lo respetan. Que en esa instancia vale. Entonces eso lo tiene que usar a favor Olimpia. No tiene que ir a jugar como equipo chico. No. Y tipo inteligente. Ahora, es distinto. Ahí es donde yo difiero contigo con el tema de tener la pelota. Olimpia ya sabe que hoy no va a tener la pelota, no va a dividir la posesión. El hincha de Olimpia tiene que saber que hoy es el partido donde va a sufrir. Consciente con 70-30 en posesión. 70-30 va a ser. Ya sabe el hincha de Olimpia, tiene que concienciarse ya de eso, tiene que saber de que hoy la va a ver pasar. Ahora, la manera de defender es clave. No se tiene que desordar y las pocas que tenga. Bueno, ¿me escuchaste?
hay que defenderse con la pelota, no metido atrás. No le vas a sacar la pelota al Pero Flamengo, defendete con la Germán. pelota, ¿por qué Es una no? utopía, es... Vos es ganás decir, en mitad de voy a ir campo. a jugarle igual al Barcelona No. o al Real Madrid, o sea, no vas a sacarle la pelota. ¿Quién te dijo que vas a Está jugar en igual otro igual? nivel, Pero yo dije está que en iba a jugar otro igual. nivel. Yo dije eso. No, pero se lo diga cosas que yo no dije. sacar la No es pelota. jugar igual, es tratar de lucharle, quitarle la pelota y tenerla, pero no en la tirar pelotazo. posesión, en Germán, la general, vamos- en el vamos- escenario, vamos por los Bueno, nombres. pero tiene que ir a eso. Vos le ves, Pegando con todo Germán respeto, vos le ves de esta teniendo manera. la pelota a Hugo Fernández, a Tito No Torres, tiene luego a uno para Gómez, tener la pelota. Ortiz, No a van a Walter poder, Rosales. O sea, no, ¿quién no tiene luego no, uno pero para ¿quién tiene el mérito administrar? para tener la pelota? No tiene, o sea, yo No, sé salvo el rango Richard, de tener. la puede tener, lo máximo Ale es Silva la puede tener, si tener juega en el medio, velocidad por los costados, si juega en el medio. buscar, ¿de qué va a depender Olimpia? De un corner, de un tiro libre, Claro. ¿Sabe de cuál alguna es? corrida Sí. en los laterales. Pero si vos le das la pelota al brasilero, te ¿Sabe- pinta la cara. ¿Sabe cuál es? Te pinta la cara. Es robar, Pero con ellos, disputar. ¿con quién vas a tener la pelota? ¿Sabe que es muy parecido a lo que hace Paraguay? sí, Intensidad, algo. robar, disputar, hacerle sentirle incómodo y golpearle. Cuando lo golpea. Y después te metes, descansás, te tenés que defender, correr detrás de la pelota un poco y de vuelta robar, disputar y de vuelta atacar directo. No hay ese tener la pelota en el medio. Olimpia no tiene uno para tener la pelota en Pero el medio. al final, ¿en qué llegamos? ¿En qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo? Y de acuerdo en poco, estamos más desacuerdo que acuerdo. Pero bueno. ¿Y por qué es eso? Porque el propio Olimpia carece de una identidad. Hoy vos no decís, esto juega Olimpia, esto tiene que jugar. No, jugaba así antes. Jugaba. Ahora está en una ¿Antes mezcla cuándo? de... ¿Antes y cuándo? con Cáceres. Mira, si vos tuviese... pero eso pasó hace mucho Espera, si vos tuviese, hoy, lamentablemente no podemos hablar de lo que no están, ¿verdad? Claro. Si vos tuviese el pique de un Derlis, ojo con los brasileños, cambia el concepto. Cambia. Si le tenés a Derlis arriba, si le tenés a Saúl Salcedo, también cambiaría. Porque son jugadores a otro nivel, de otra manera. Olimpia debe ajustarse a su realidad, sin ponerse colorado. O si quiere ponerse colorado, que se ponga. Es el resultado. Porque estamos de acuerdo. Ya nadie dice, batacazo Olimpia. ¿Y cómo va a ser batacazo? Y puede. Lo dejar la serie abierta. Y venir vivo a venir vivo. perder por Venir uno vivo. es Que un no buen acabe, resultado. que no acabe ya la serie. Y bueno, vamos a parar no entonces. sé si 1-0, pero... Y sí, 1-0 perder por o uno. firmar Sí, 1-0. Sí. Diferencia. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a seguir opinando desde el Facebook. Nunca firmé una derrota. Instagram. Jamás en mi vida y no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que dice él? Que Jamás él voy a firma el firmar- 1-0 abajo. Jamás. Es una ¿Qué serie. es lo que le pasa a Jamás. Germán? Yo creo ¿Qué es lo que le ocurre? Yo voy a jugar contra la Ah, selección campeón del está mundo bien, y no voy a firmar una... No, ¿por qué? Yo no voy a competir. Después si me golea, bueno, listo. Es que hay pero mucha competir. diferencia en esta Son serie. ida y ¿sabes? vuelta, Germán. Vos no- este es un partido de ida y vuelta. No, Yo no te voy voy a firmar una derrota. Hoy. Pero Dijimos que hay que respetar las opiniones. Bueno, respétenme. claro, Se claro. respeta, sí, Germán. Ahora no se Nunca comparte. firmé. No, yo tampoco lo comparto con vos millones de cosas. Ya, Igual dale, te respeto porque ese soy un compañero de objeto, trabajo. ese objeto que le hacen. ¿Por qué? Porque me hace calentar, tú. Espera. Me hace calentar. Nadie dice que vos firmes. Pero son partidos de ida y vuelta. Claro. Entonces cuando decimos mínima diferencia. Primer tiempo este. Y bueno. Que no te metas 3 en el primer tiempo. Empato y le gano por penales acá en el Y sí, defensor. Bueno, la vamos a serie, dejar ya así, está. ¿no? Ya está, Ya cerramos Facebook, cerramos Instagram y seguimos. Me hicieron enojar. Sin enojar, dale. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumo Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ocurre que así nomás, la realidad es el Olimpia de hoy no era el Olimpia de la historia, que tenía otros jugadores. Simboliza mucho la historia, vamos de acuerdo. 3 Copas Libertadores tiene el Flamengo. Pero el presente te dice otra cosa. Olimpia no tiene el caudal que tenía antes. Eso nomás. El caudal futbolístico y económico. Y sí, pero para tener futbolístico tenía que tener jugadores y Olimpia no puede hoy. Y yo no sé si Por llega a eso jugar a De el- Silva. El partido Bueno, de los tenés que jugadores hacer hoy. esa. ¿Hacer De Silva? Aleluya. No, al revés, el otro. Vos poníamos antes, a uno con el debido respeto a la religión, recemos. Antes había cuesta, visto, tenía la consola. Ya traen por mi interna maíz. Oremos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemaiflores.com. Regalamos Bemaiflores. Prueba Clansol y Omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Dice Santiago González. Santula. Excelente, Germán, me gusta. Le doy la cinta de capitán. Ese es el temperamento con que hay que jugar. Cafa,
ni religión. Sí, y después vení con el 5-0. Gracias, Santula. Respetá lo que dice Santula, Pancho, por favor. Pero no, gracias, Santula. Y sí, vos después vení con el 5-0 abajo y ahí te quiero ver. Vamos a salir a jugar. Sí, yo te entiendo. Te entiendo, Pancho. Yo también quiero comer asado todos los días, pero si a veces tenés que salvar la situación con un pucherazo, metele el pucherito. O sea, ese es el reaparecido de Dragoto. Hay un solo Olimpia, batalla. Y hoy es más que nunca ese formato, guerra, batalla. Hoy por eso el partido de los jugadores. Esto dijo Chiqui, hay partidos que tenemos que jugar de acuerdo a la situación y otros partidos donde podemos mojarle la oreja al rival, dando a entender que precisamente este no es el partido. Claro, él sabe, él es inteligente, él maneja que en Brasil juegan otro ritmo, que tiene jugadores y en más de una ocasión dijo el 100% conservador. ¿Por qué dice acá? ¿Por qué Rodrigo David está de acuerdo? O sea que Germán está loco. ¿Por qué dice acá en mi publicando? Dice, ¿por qué si ya terminó? Porque me falta carga el video. El que no pudo ver ahora puede entrar a la tarde. O el que está escuchando y que no tiene ahora un celular a mano puede a la tarde entrar a mirar el video. Ah, correcto. Puede verle a Pancho, por ejemplo, que para entrar se puso el saco. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 098-1434771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompaña la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El número, si quieren, niño, ¿qué número tenemos? 618-4700. 618-4700. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. No, y una persona aprendiendo vela, un hincha de Olimpia aprendiendo vela por el partido. Un Ten piedad de nosotros. Ese no es peyorativo. No, pero ustedes son muy crueles con Olimpia, vos. No, yo lo que quiero decir... ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Como algo mío último. Puede pasar que plantee colgado el travesaño, puede pasar que plantee como dice Germán, pero en cualquiera de las dos alternativas, igual en una ráfaga, equipos como Flamengo, y me parece que aprendimos de Palmeiras en años anteriores, te puedes meter 3-4 goles, o colgado al travesaño o saliendo a jugar de igual a igual, porque así viene jugando y así están acostumbrados y te marcan esa diferencia. O sea, de las dos maneras te puede llegar a pasar. Coincido, Víctor, pero yo te puedo asegurar que jugar contra Palmeiras, para mí, es mucho más bravo, más difícil que con Flamengo. Hola. Perdón. Hola. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Si quieren llamar, que llamen. Socorro. Hola. Buenas tardes. Sí. Yo creo que si Olimpia hoy pierde, tiene que cambiar todo el plantel ya de una vez. Pero espera, ¿por qué, Pio? Si es Flamengo. La 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamientos por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hola. Comandante. Sí. Hacerle acordar a la gente ahí de la mesa que hoy no es Cerro que va a jugar, Olimpia, y la estirpe de Olimpia es grande, y afuera saben lo que es la Copa al menos. Muy bien. ¿Qué pasa, Germán? Hay un audio que enviaron. Y poné, pues, amigo. ¿Qué es lo que es, Germán? Un crack el arquero Germán Caspa. Bien clarito sus opiniones y comentarios. Saluda a tu primo. No es mi primo. ¿Por qué pensó así? Eso es celoso y despichado. No, despichado, sí, totalmente. despichado. Hola. Aparte el sentimiento. Hola. No pensaste lo mismo. Comandante. Hola. Comandante. Sí.
Cierto, si Olimpia hoy pierde, yo creo que tiene que quitar todos los jugadores y ponerlo en la reserva nomás, ya pues algo pasa en el plantel. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1 más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Buffa Energy condensado omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Buffa Energy, calidad de éticos. 618-4700, más oyentes, hola. Hola. Buenas, ¿qué tal? Hoy Olimpia gana 2-1. No tiene nada que ver. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 sea. Sobre cómo ven el partido. Claro, y que, no el 1-0 resultado, claro, no es... y que no le ponga más nervioso a Arturo. Más oyentes, hola. Hola. Señor, le escuchamos. Niño, con todo respeto que se merecen todos ahí los integrantes de la mesa, por el conocimiento que tienen todos, pero ahí es donde se nota la diferencia en quién estuvo o no estuvo dentro de una cancha. No puede firmar jamás una derrota, por más que sea el último campeón del mundo, por más que le tenga el último balón de oro al último jugador bota de oro, jamás pueden firmar una derrota. Pero nadie firmó una derrota. Una cosa, más allá de los nombres. Espera, chau, está a favor de Germán. ¿Qué dijiste vos? Sí, yo firmo 1-0 abajo, ahora mismo, denme para la vuelta. Para Antecribanía. Claro, porque es un ida y vuelta, 100%. y acá con tu gente va a ser un partido diferente. Juga y gananes, los del Sol Online Casino Online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hola. Señor. No, Cochita. Llega ya el 7 de agosto y Arturo me invita para su cumpleaños. ¿Y el segundo punto? 2 puntos decía. Sí, seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Agotamos Olimpia, agradeciendo la deferencia, hablamos de Cerro. Decía el niño, ¿qué quita de Cerro el niño? Paupérrimo, pobre. ¿Eh? Sí, hermano. Comienza un partido con un equipo semiprofesional como el equipo areguaño, con un técnico que tiene que estar en 2 lugares, es coordinador de formativa de Luqueño y es técnico, ahí ya te marca lo que ya es semiprofesional, porque no estás o sos o está rojo o, no está. o sos azul, o sos blanco o sos negro. ¿Quién llama? Al Cerro ahora, hola. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien. ¿Puedo hablar con Germán? Sí, lo escucho. Germán, te felicito, será. ¿Cómo vas a jugar? ¿Cómo te vas a entregar antes de jugar, papá? Te felicito por ese espíritu que tenés. Muchas gracias. Vamos a jugar hoy con mucha garra y yo creo que vamos a sacar el mejor resultado, que aunque sea un empate para mí es el mejor resultado. Y si podemos ganar, magnífico. Así es, el prestigio nunca se negocia. Para usted con dedicatoria. No, bueno, mañana le quiero escuchar. Mañana quiero saber qué opina del partido. ¿Está bien, Panchito? Prefiero ser inteligente que con la bravuconada de que vamos y no comemos 5 y después de que te sirve. ¿Por qué le estás así con él? Y porque hay que ser inteligente, Arturo. El que sobrevive no es el más valiente, es el que se adapta. Y vos tenés que adaptarte a lo que tenés. No hay mejor virtud que reconocer tus defectos. Entonces vos tenés que saber tus limitaciones y tus defectos, hasta dónde va. Programa Olimpia, hola. Hola, interesante lo que dijo el niño. Hola. Sí. Arturo. Sí. Arturo, Olimpia que tiene 2 opciones nomás, o se va a la quiebra o le llama al tío Horacio para que resuelva todo el tema ahí. Sí, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llamanos al 235-8000 o ingresá a unicial.edu.py. Pero lo que dijo el niño es preocupante por lo de Cerro. Sí. Es para aplaudir lo de 24. Es lo mismo que le pasó a Olimpia con San Lorenzo. Hola. Claro. No les des bola, Arturo. Esperan, Horacio. Hola. Un gran abrazo, maestro. Adiós, Horacio. Hola. Comandante. Sí. Elijo creer. Ese es el eslogan de la gente de Olimpia en redes sociales. Arturo. Angelito. ¿Cuándo te vamos a festejar tu cumpleaños? Habla. ¿Cuándo vamos a festejar tu cumpleaños acá? Porque llega el día y te vas a Buenos Aires a festejar. Cierto,
Bueno, gracias, Arturo. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off. Descuentos del 30% hasta 35%. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción. Ayer en el segundo tiempo a Cerro le pintó la cara. Un equipo que está peleando para no descender a la categoría más abajo. Está de media tabla para abajo como el 24 de septiembre. En el segundo tiempo, si no era por Jam, iba a estar, no sé, hasta ahora eliminado. Ayer ganó con lo justo y nada más por los penales, por Jam y jugadores profesionales. Antes Freddy Vera se lucía en Emiliano. Le pone la camiseta de Cerro y tira la segunda bandeja del norte de la pelota. Apenas nos vamos a hacer enseguida. Hola. Comandante. Sí. Brillante lo que dijo Francisco. O sea, el valiente se salva por inteligente. Y Olimpia tiene que jugar con inteligencia. Ahí llamó mi primo. Niño, y con el agregado de que Cerro jugó en su cancha con su gente. Sí, o sea, sí. tenía todo a su favor. Con el equipo titular en teoría. Sí. Hola, tenemos que hablar de Cerro. Hola. Comandante. Sí. Inteligencia. No se vive con más de la historia, el estilo y todo eso. Hay que jugar inteligente. Perder por lo menos 1-0 y venir acá y tratar de remontar. Aprovechando, sí sirve. En este caso no es Giorgio Armas, es inteligencia artificial. Hizo una consulta a inteligencia artificial de cómo podría salir. ¿Y por qué no le llamaba Giorgio? Él tiene que tener él va a tener la carta astral de hoy, cómo están los la astros. inteligencia Plutón. artificial, ¿Cuál? porque uno puede consultar a la inteligencia artificial. El juego, claro, sí, yo hice la. ¿Y después? El juego entre Olimpia y Flamengo el día de hoy es una de las semifinales y además Olimpia es el equipo favorito para ganar el partido. El equipo paraguayo está invicto en la Copa Libertadores esta temporada, con 8 victorias y 2 empates. Olimpia también tiene una buena racha contra Flamengo, habiendo ganado los últimos 3 partidos entre ambos equipos. Entonces, preguntándole, ¿verdad? Habría que ver a este robot. Sin embargo, Flamengo es un equipo peligroso. El equipo brasileño es actual campeón de la Libertadores y tiene una plantilla llena de estrellas como Gabriel Barbosa, de Arrascaeta, Everton Ribeiro. El partido será muy reñido y cualquiera de los dos equipos podría ganar. Allí dijo una cosa de la línea anterior. Sin embargo, creo que Olimpia es el equipo favorito para ganar el partido. El equipo paraguayo tiene una mejor forma y una mejor racha contra Flamengo. Así dice. Consultando a la inteligencia artificial de este partido. Después dice Cesarito Rego, ¿vos lo conocés, Cesarito? Sí. Dice, soy Team Cafa, señor. Cesarito, monstruo, usted sabe de fútbol. Cesarito. Sí. ¿Sabés quién es Cesarito? Sí. Mañana quiero ver qué opinas. Bésense. Beso. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Hola. Comandante. Sí. 1, crédito para CAFA. Excelente, brillante. Y 2, hoy vamos a ver si el Chiqui realmente se está complementando con los jugadores. Eso nomás, comandante. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino y Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Seramos breve con Giorgio Armas. Giorgio, ¿qué dice la astrología para hoy? Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, ¿qué hizo tu trabajo previo? ¿Ya hiciste? Sí, gracias a Dios. Bueno, a las ventajas, gracias a las ventajas que tenemos ahora, el partido es un poco más parejo. Ya es lo que les dije, que iban a pasar algunas cosas, que iban a tener problemas en Flamengo, bueno, se cumplió. Así que nada, solamente hacer Olimpia, a ir a hacer un buen partido, concentrados, jugar los 2 partidos de visita, pero va a ser, como les digo, un partido parejo. Para ir redondeando, Giorgio Armas, en la astrología te dice que no quiero usar el término, Olimpia va a pelear, va a dar guerra y no va a haber mucha diferencia de gol. Sí. Si es que Olimpia pierde, no es por mucha diferencia de gol. No, si perdemos puede ser por la mínima, pero lo que nosotros queremos es obviamente sacar buen resultado en Brasil, ¿no? Pero sería un empate para nosotros. Pero correcto. Si perdemos tiene que ser pero si perdemos sería por la mínima. Está por bien. La mínima, para cerrarlo en casa. Giorgio Armas, vos creés, Giorgio Armas, astrólogo, hoy creés que Olimpia va a pelear, va a dar lucha y puede obtener el empate según tu visión, tu panorama astrológico.
astrología la de hoy sería por lo mínimo, no nos van a golear. Si perdemos el día de hoy, sería por lo mínimo, no nos van a golear. O, de lo contrario, si sale lo que hemos estado trabajando desde que conversé con ustedes y emparejando las cosas, pues sería espectacular un empate, ¿no? Pero lo mejor sería poder llegar a casa con armas. Está bien. Giorgio Armas, que sos astrólogo. ¿Y Plutón en qué momento apareció o aparece? Plutón. Plutón es un planeta muy, muy negativo, como digo, bueno, siempre es un planeta de transformación, o te da poder o te destruye, ¿no? Es un planeta, siempre digo que es sacatécnico, pero no, Plutón ahora hay que aprovechar que Olimpia no tiene a Plutón directo, eso es muy bueno, entonces el que tiene problemas ahora internos es Flamengo. Ahora, si Olimpia le hace un partido inteligente en el primer tiempo, si Olimpia se cierra en el primer tiempo, Plutón va a golpear a Flamengo en el segundo, van a tener mucha ansiedad, van a cometer errores, Plutón los va a castigar, entonces tenemos que hacer un partido, un primer tiempo cerrados, jugando a contragolpe, esperándolos para en el segundo tiempo que tienen a Plutón directo poder utilizar ansiedad. Respetando lo que está diciendo Giorgio Armas, interpretando, Plutón hoy juega a favor de Olimpia. Así es. Gracias, muy amable. Giorgio Armas, específicamente. Gracias, Giorgio Armas. Plutón juega a favor de Olimpia según la astrología de Giorgio Armas. Sí. Le va a ser dificilísimo el partido de Olimpia. Se van a poner con angustia los jugadores del Flamengo, es lo que dice. Sí. Y lo ideal sería un empate. Coincide más o menos con la integridad. Así no, y aparte dijo que del duelo parejo. Si hace un primer tiempo inteligente, en el segundo Plutón le va a jugar en contra de Flamengo. Sí, señor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Si llega a darse esto, mañana la grabación es para vos, Víctor Villalba, Y mañana hablamos, sí. No, pero te digo con mucho respeto. Sí, mañana. Según la astrología. Exacto. No, pero nadie deje más, pero a mí no mi otro grupo. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Parece que vos no entendés, Caracota. Esto de perder, empatar y ganar. Lo que dice Giorgio Armas, astrólogo, es que Plutón conspira contra Flamengo. Sí. Que tiene... Plutón o Caracosta conspira contra Flamengo. Así dijo. Sí, claro, porque es algo negativo. Plutón le va a caer con todo a Flamengo, le va a absorber la mente, lo va a confundir a Flamengo. Plutón es la lectura que se le da a Caracosta. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Dijo que se tiene que encerrar Olimpia el primer tiempo. Eso es claro. Encerrarse en el segundo. Ahí viene el tema. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Heladera Tokio de 300 litros, frío húmedo. Antes 18 cuotas de 278.500, ahora 16 cuotas de 275.500 guaraníes. También podés financiarlo con tarjetas de Banco Aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Este es Dani Maciel y este es Cesarito, mirá. Sí. Cesarito. Y entonces Dani Maciel, que hace le pone a Cesarito. ¿Cómo se llama él? César. No, Cesarito. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Puso una alerta el niño Jorge con relación a Cerro. Que pelea el campeonato. Así yo lo entiendo al niño. Si Cerro juega así, como que tiene que olvidarse del campeonato. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. 1321. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como Pero vos. vamos al porcentaje primero y después a Cerro. Flamengo Olimpia. Niño Jorge. 60-40. Flamengo le gana a Olimpia. Víctor Villalba. 60-40. Flamengo le gana a Olimpia. Francisco López. 60-40. Flamengo le gana a Olimpia. Germán Cafa. 50-50. Empate. Batalla, batalla, batalla.
Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas súper útiles, kit para tu auto como cargadores, arrancadores, gatos hidráulicos, cajas de herramientas y más. Hoy jueves 3, viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen, ahora sobre Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Más info @petersen.py y petersen.com.py. Qué atrevido usted. ¿Cómo cambió el periodismo? ¿Para quién? Germán Cafa está jugado y está bien en sus posiciones. No. Jugado digo que es muy... El favoritismo tiene el Flamengo y jugando de local para más. Yo también puedo decir que va a salir empate, Arturo, para caerle bien a la gente. No, yo no lo hago para caerle bien a la gente. Ahí es donde vos te equivocas. Ahí es donde vos te equivocas. Yo no busco populismo acá. Yo también puedo decir, Olivia. Y bueno, y decilo entonces. ¿Te das cuenta? Me estás irrespetando. ¿Por qué? Pues claro, porque no respetás mi opinión. Y encima estás diciendo algo que no es. No, pero ¿por qué decir que yo digo algo para quedar bien con la gente? No, vos te has equivocado. ¿Vos crees no que es así. Olimpia le puede ganar a Flamengo en el Maracaná hoy? Empate. ¿Te das cuenta que no estás escuchando? Empate. Pasar el Le porcentaje. puede sacar un empate hoy. ¿No así escuchás? como viene Olimpia. Sí. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Igual lo que dijo Giorgio es a cuidarse Olimpia, no nada de salir a tener la pelota. Yo nunca dije que hay que cuidar la cueva. Hay que hacer un juego lírico. No, y después que dijo, hay que ser inteligente. Si vos querés hacer un partido, hay que aguantar. Si vos querés hacer un partido, a lo carioca, el biribiri, ya como te venís. No, inteligente. Pierde tiempo, está listo. Y después del segundo tiempo aparece Plutón y ahí lo liquida Flamengo. Flemen, sistema. Según Giorgio. Según la astrología. Vos pusiste empate, pero no. Claro. Y bueno, pero liquidar para Flamengo es una es un triunfo liquidación. para Olimpia del empate. Claro. Con Francisco, ¿Qué? Él no es populista, porque Santula y todo eso dicen, ¿cómo que dijo? Cesarito, sí, pero todo. todos coincidimos en que, obvio, la actitud, no te vas a ir con la mentalidad de decir, bueno, voy a entregar el partido, perdemos 1-0. No, con tu mentalidad sí. No, sí, no vos sos jugador de eso. Olimpia hoy, Hay Pancho, que... te vas a Flamengo y vos vas a... Ay, nos metemos 4 y bueno, está bien. No, esa es tu mentalidad. Y sí, no vos, es eso. vos me estás demostrando a mí eso. No, sí. Es ser... Encima decís algo que yo no pienso y no digo. ¿No? Es ser más inteligente que... Oh, sos re inteligente. No. Arturo. Arturo. Sí. Uno quería hacer su papel ahí. Ponemos nuestra opinión de ahí, además después cada uno saca sus conclusiones, pero yo hoy en día estoy todavía en la parte política y ustedes están en la parte del periodismo. Víctor, ¿y vos con quién estás? No me contesta. Ay, Arturito. Flemen, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Flemen. Mañana, la cara de cada uno. Vos sos muy pesimista, Víctor Villarreal. Yo diría realista. Sí, ojalá Olimpia no salga goleado. Yo ayer dije lo mismo por Guaraní, me sorprendió Guaraní, que vino vivo. Yo pensé que perdía 3-0 por lo menos. Botafogo es el número 1 brasileño. Sí. Y una vez que él hizo el gol, allí creció. Lo ideal sería que Olimpia le golpea. Lo bien que le hizo el partido Guaraní que termina el juego. Y si Olimpia hace eso. Ya está. Y ojalá, pero es el mejor escenario. Es fútbol. Como puede pasar que Flamengo a los 30 segundos te clave y te meta 6 goles, como puede pasar que Olimpia te haga un gol y pase lo de Guaraní y le compita hasta el minuto 88 que compitió Guaraní hasta que le hicieron el gol. Protección, por ejemplo, de Torres, un centro, pum. Lo que digo nomás, Germán, también, compañero, todo lo que hacemos es obviamente con un análisis previo porque vemos la película como está. Pero no hay que juzgar a una persona con algo. Vos dijiste, no, vos estás diciendo eso para que la gente se ponga contento con vos. Yo no hago eso. Una vez que arranca el partido. Populismo no. Por eso me hizo enojar Arturo. Discúlpame. Se me sube la presión. Está bien. Estoy como el niño ya, mirá. Ya está. Pero no hace, a ver, no necesitamos mucho para que vos te pongas nervioso de 2 o 3 palabras. Terminó. Vamos, cerro. Y bueno, y tenemos que esperar nomás ya. Así mismo, Angelito, ¿qué cerro? ¿Qué? Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco, 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Del Cerro del Bernay al Cerro de Gavilán, inclusive yo le veo hacer un punto abajo. No. ¿Tú también? ¿Retrocedió? Sí, parecería como que está un punto abajo, los cambios no son buenos. Está ganando pero hasta allí, o sea, en realidad ayer empató en campo, después lo terminó pasando la serie,
Pero en teoría, con tu equipo titular, en tu propio escenario, no deberías complicarte con un equipo que en la intermedia está medianía de tabla para abajo, pero terminó pasando ese Cerro. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. 13-27. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Por eso decimos, y sabe muy bien Germán, que los arqueros están para atajar, perdón por esta presión tan común. Pero Jan le está salvando a Cerro. Jan le está salvando a Cerro. Porque si Cerro se eliminaba ayer, con todo lo que tiene, Jubero como gerente, Gavilán con la ilusión, sus ayudantes de afuera, en un equipo alternativo fue, si es que le eliminaba. 70-30 decía, 70 titulares, 30, pero igual es un equipo que está en medianía. Muy parecida a la película con San Lorenzo Olimpia. Peleando el descenso de la intermedia a la vez. ¿Qué hoy hubiera pasado con Cerro, la pregunta? No. Terrible. Pero... Hago una consulta desde mi ignorancia, que ustedes están mal al tanto. ¿Jan ya salió campeón con Cerro Porteño o todavía no? Sí, ante Guaraní, la final de 2021, clausura 2021. Bueno, si este año llega a salir campeón, el monumento que le tiene que hacer a ese muchacho en el medio de la olla. Porque todo lo que ha logrado hoy Cerro es gracias a Jan. ¿Sí? Es así. Grabá esto un sabito porque sí, Germán hablando de... ¿Qué? ¿Y yo qué dije, Jan? ¿Cuándo yo dije que era malo? ¿Yo dije que era un desastre? No, vos dijiste que vos no le dabas crédito que ahora le está dando. Y ayer en el segundo tiempo, vos le dabas crédito a Olveira, que es el mejor. A Martín Silva primero. Es el mejor. Martín Silva, sí. Olveira y después... yo dije Olveira, Martín Silva y Muñoz. Yo no hablo más. Pero hoy Cerro Porteño... Pero está bien, es de sabio cambiar la pero opinión. Pero quiere decir de que es el mejor arquero. No me quieren poner cosas que yo no dije. El mejor arquero sigue siendo lejos Martín Silva y Olveira. Eso no hay duda para mí. Pero hoy, si Cerro Porteño sale campeón, hay que hacer una estatua. Porque todo lo que ha hecho Cerro este año es gracias a Jan. ¿Quedó clarito, Pancho? Y ayer Cerro sufrió nuevamente en defensa. Y ayer un equipo de la intermedia le desnudó a Brock. Cuidado que Brock no es de a poquito porque comenzaron con facilidad y en el penal decisivo pensé que se lo agarraba el arquero. Casi se lo agarra. Comienzan a sonar las alarmas en Cerro. Más que nunca Gavilán tiene que estar preocupado en darle forma a su equipo, a lo que hoy no es eso, no es equipo. Con Berneira otra imagen me parece. Comenzaba a tomar forma, y ahora es como que está viendo cuando igualmente no tuvo un jugador clave. Sí, ahora que juega Cecilio, vamos a ver la diferencia. No puede depender uno, no depender de Cecilio. Igual. Hoy Cerro depende de Jan y Cecilio. Sí. Es así. Un triunfo del Sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upizza en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upizza. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Es muy difícil para hacerlo. Arturo. Angelito. ¿Y vos? Vos no opinás. Ya dije todo lo que tengo que decir. Pero tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Y ya dije. Bueno, Arturo, portate bien. Sí, señor. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad FAPASA. Cerro está obligado a salir campeón del clausura. Y de la Copa Paraguay porque él es de los 4 grandes. Olimpia, Libertad, Cerro, Guaraní, como quieran poner en orden, ¿verdad? Eso ya depende del hincha. Es el único que todavía no salió campeón de la Copa Paraguay y ayer estuvo al borde de quedar eliminado. Al borde. No, pero ya el partido anterior, ¿con quién jugó Cerro? Contra Resistencia. Y ahí se salvó. Sí. Si, haciéndola fácil, si era empate, digamos así, merecido empate. Sí. Fueron 2 segundos tiempos donde a Cerro le pelotearon. Ayer 24 le peloteó y el otro día Resistencia le peloteó. Esa es la realidad. Por A motivo no ingresó la pelota. Lo mejor que puede pasar a Cerro fue superior contra Cerro en el segundo tiempo y ayer 24 fue superior. Lo mejor que le puede pasar a Cerro es que Libertad siga en camino en la Copa. Porque si Libertad se elimina... ¿Sabes qué veo en Cerro? Otra cosa, que no tiene hablando simple ya, no tiene un cacique. Cerro no tiene alguien que en el medio campo o que en algún sector te diga, hagamos esto muchachos ahora, tranquilicemos. No, tiene gente que está ahí, le golpeas un poco y es endeble.
Le falta un cacique. Compra Fortina etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money y participa en todas las líneas de telefonía. Fortina etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales a @Sanicer y @Claucol Paraguay. Dice, tenés razón, siempre nos achicamos. Por eso estamos mal en todo. Pancho es de cerro. Pancho es de cerro. Se nota demasiado. Sos grande, le pone. Pero por eso Argentina en muchos casos le va mejor. Nunca se achican. El paraguayo siempre sale afuera y se achica. Es dedicatoria para vos. Y a las pruebas me remito. ¿Cuántos títulos ganaron los brasileños? ¿Cuántos títulos ganaron los paraguayos? No hay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Acá tienen que hacer ustedes las cosas así. Como también otro detalle, el fútbol, Olimpia puede ganar en Río. Cuidado que la serie no va a estar terminada. Flamengo acá te va a venir. Si por esas circunstancias llega a ganar, no sé, viene o hace un gol, gana. Claro. Es una serie de 2 partidos, no están bien para después. Vienen mañana, no dedican, ustedes dijeron, no, cuidado, que es la serie de los 2 partidos. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Lo que dicen de Vito ya que está muy jugado. Dije hermano. Porque repito, no Germán, no, es Vito el que dice, vamos a hablar mañana, vamos a hablar mañana, dice, vamos a hablar mañana, dice Vito. Y sí, yo no creo que Olimpia le aguante a Flamengo, no. Ojalá no sí sea que goleada. va a ser más de un gol de diferencia. Ojalá que no. Pero vos crees que puede ser. Yo creo que no. Mejor te callas. Sí, mejor. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Quién falta en Cerro jugar? Robert Piris. Y Piris Amota, sí, que Oviedo tenga más minutos. Ayer entró Alfio. Y Fernando Romero, que no sé cuál será la situación con él. Si y es que Melgarejo. están los planes, no están los planes. Melgarejo entró un ratito ante Emiliano, pero se nota que es probablemente la segunda opción. Yo no quería decirlo así como lo dijo Germán, pero yo pienso igual que para mí Cerro, para que sea campeón, depende mucho de Libertad. O sea, si Libertad se enchufa, creo que Cerro no le va a poder competir de igual a igual. Pero si Libertad se distrae con la Sudamericana, avanza, ahí me parece que Cerro puede ser campeón. Si no, no le veo la forma. Es la realidad, Víctor, porque Libertad acá, no sé, con el freno de mano saca diferencia. Incluso jugando con suplente. Por eso te digo, pon el freno de mano. Gana partidos que a cualquier otro equipo le cuesta mucho más. Lo hace muy fácil acá, a todo, lo hace todo muy fácil. Por eso digo, lo que le va a tener el Cerrista lo dio vuelta otra vez, que fue el otro día contra Guaireña que le venía ganando. Claro, yo digo que hoy el Cerrista, aparte de ser hincha de Cerro, le tiene que hacer fuerza a Libertad en la Sudamericana, que siga, entonces se distrae y Cerro puede pelear el campeonato tranquilo y puede llegar a perder puntos Libertad, porque si no está muy difícil. Libertad en el torneo, hablando del torneo local, saca mucha diferencia. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Lo peor que le puede pasar a Cerro es que Libertad se elimina en la Sudamericana, es lo que dijo Germán Campos, y aquí te Gustavito. Gustavito, lo repetiste lo que él dijo. Y vos pusiste este. Fue reenviado. Lo peor, no, él puso. Antes que lo diga Germán. Pero sí, es muy interesante lo que plantea Gustavito esta vez. ¿Y él te planteó? No, y por eso debatimos en base a ese tema. Lo que decía Germán y lo que ahora... Yo creo que más o menos coincidimos todos. Sí. Antiolimpista, todos al menos ilusión que va. ¿Qué quiere decir antiolimpista, todo? Al menos ilusión. Que quiera la ilusión, ¿verdad? Sí. ¿Ilusionado está? Sí. Acá. El que envía es François. Pero sí, antiolimpista, todo. Pasa que ahí yo comparto con Francisco, y sin atacarlo a Germán, comparto con Francisco ahí, que lo más fácil sería que salgamos y digamos todos, sí, Olimpia, la historia que le puede ganar, que no hay que achicarse ante Flamengo, pero no sé si da el momento. Sí, no, repito, sin atacar de Germán. Corazón valiente, William Wallace, pero me encantaría que digamos eso, pero yo tengo muy clarito quién me ataca la mesa. No, pero yo digo, no sé, muy fácil es William Wallace, Corazón valiente, y al final la historia de la película muere William Wallace y lo despadezan, lo colgan en el puente, o sea, murió y quedó ahí, ¿no?
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay mucha reacción. Hay mucha reacción. Mandarina. Mandarina. No, ¿cómo? tiene que darle eso. No. No, al Le animal. hace re mal. A la mascota no, al perro no mandarina. No, yo creo que manzana le puedo dar. Mandarina sí, manzana no. Pero es ácido. No, todo lo que sea fruta no. Cuando quiere, ¿cuánto tenés va a perder? No tenemos más. No quiero, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cerro. ATR con Flu, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Vos le dijiste cuánto tenés para perder y te contesta así. ¿Qué es lo que me contestó? Rasguña las piedras, dice. No tenemos todavía el rubro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, vamos con Camacho. ¿Cuánto dura Camacho? Yo quería hacer una cuestión insolente, pero hoy el 3 recién tiene que para ver con Olimpia y Cerro. Hoy va a estar mirando el país el partido de Olimpia. O sea, no solamente los olimpistas van a estar mirando el partido contra Flamengo. ¿Y vos crees que los cerristas no van a disfrutar? Y por sí, eso, que las cosas salen mal para Olimpia. Y a la inversa. Mañana el día de... Si es que llega a perder mal o llega a perder... Mañana el día del meme. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Vamos a cerrar como comenzamos. José Moya, Camacho y Raúl Cáceres. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota de $269 o contado $19,990. Sorento, cuota de $485 o contado $39,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py o escríbenos al 0981 669999. ¿Hoy el cumpleaños de Metalí? Sí. ¿Qué fecha es? Fíjate vos. 3 de agosto de 1912. Ah, ya le felicitamos antes nosotros. Años. Hoy es 111 años, sí. La propia página del Está muy bien, se respetan. Nosotros le felicitamos antes, fue un error mío. Tenía un arquero notable, Angelacio. Notable. Tenía un centro delantero notable. Evelio Guillem. Si no estoy recordado. Y después hay varios de meter que es historia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Bien seguro. Y después tuvo varios, Caballero, Central, fabulosos jugadores tuvo Temetale. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a 1340. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Class Motors, una decisión inteligente. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Vamos a poner Raúl Cáceres porque él también cuenta lo que no le preguntamos a los otros, el tema del bus tirano. Con Raúl Cáceres comenzamos. Decí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Correcto, otro que lució alto en Temetalí, el zurdo Ramón Bastos.
Arranca tu automóvil en el 2023 de la mano de la Caja Mutual. Solicita tu crédito para 0 kilómetros hasta 60 meses de plazo y usados hasta 48 meses de plazo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Arturo que evita TMTL también fue. Sí, señor, se fue arriba. Ya conoces la Mitsubishi ASX. Es la SUV con más estilo de todas. Climatizador automático, pantalla de 8 pulgadas. Una experiencia única en su interior. Ingresa a las redes sociales de Mitsubishi Motors Paraguay. Después recortamos protagonistas: Raúl Cáceres, José Moya y Néstor Camacho, guaraní del partido de ayer. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de operación Plus Car, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982755-250, pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Queda pendiente lo de Cerro, la preocupación del niño. Hoy ocupó mucho espacio Olimpia. Llegó el Catedral, liquida Farmacias Catedral, toda una semana de descuentos hasta el 60% y con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Y tiene que cuidarse mucho Cerro, por Jubero que es gerente, por los que están con Gavilán. No es poca cosa lo de Cerro. No es que trajeron uno nomás. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. La programación con el niño. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Estaba en Tembetalí y después se fue a Alemania. Es verdad, como hizo Carollo. Nelson Aedo. Llega a Supermercados Stock y Stock Express el agosto liquida del 4 al 6 de agosto hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Agosto liquida en Supermercados Stock y Stock Express. Un jugador histórico dice Juan Esteban Patiño, la edad que 70 y 80 creo, dice Juan Zenón Genes. Estamos hablando de figuras en Tembetal. Llega a Tupí agosto, liquida el evento más esperado de la temporada. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto te esperamos en el salón de ventas más variado del país. Boyani Músicos del Chaco, Call Center 569-9000. Comprá desde la web tupi.com.py. La gente sabe. Venía de ganar creo que el título y Juan el Tembetalí lo recibe Olimpia como campeón de Copa en el Tembetalí. No sabe lo que eso fue. Ganó Olimpia 3-1. ¿Vos te acordás de Goleta Lavera? No. Bueno, listo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Mens, el tinte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Agosto liquida llegó a Punto Farma hasta el domingo 6 de agosto. Podés ahorrar hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Como dice Germán, fue técnico, preparador físico, médico, asistente, jardinero. De todo fue Epifanio Roja cuando era presidente de Tembetal. Agosto es el mes ideal para retomar esos hábitos saludables. Ofertas los martes y jueves hasta 30% off en productos saludables. Descarga la app desde la App Store y Google Play. Plub, el super que más te conviene. Un gran viaje comienza con un gran beneficio. En alianza con Gol Líneas Aéreas te ofrecemos 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Conoce más sobre este y otro beneficio en visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vamos con el repaso de los partidos de Copa. Hoy 2 en el horario de las 20 horas. Atlético Nacional, el equipo colombiano, ante Racing a las 20 en Colombia. Comes y Par te acompañan tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa referencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comes y Par, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con Pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Moncho Rodríguez llegó a ser el Moncho Rodríguez, técnico de Tembetal. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grid 95 está en las estaciones Petrobras. 1346. Este domingo 1.950 millones en premios. El nuevo pozo misterioso, 150 millones. Una Toyota Rush.
100 millones una Fiat Fastback, una Mazda CX-30, 1.800 millones en ETC por Emoy. Más de la Copa Libertadores en Río, Flamengo, Olimpia, hoy 20 horas. Tengo una super noticia para vos, llegó Super Agosto de Super Espuma con 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a una de nuestras tiendas o escribinos al 097-420-2025. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Animate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego, andá y divertite y sé un ganador con Vivant. Abierto a mayores de 18 años y público en general, Avenida Jan número 11, edificio Vivant. Seguinos en red como Casino Vivant, Vivant, la vida es un juego. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023, puedes llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales, compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se llamaba Guillén, dice Blas Latino, el 9, Adelino Guillén. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Ahora va tu editorial, Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Raúl Cáceres, José Moya y Neto Camacho, del partido de ayer. Botafogo 2, Guaraní 1. Y el tema de lo que arrojaron los proyectiles. A Raúl le preguntamos cuando salían del estadio, ¿verdad? Sí, a la salida. A la salida del estadio. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Troadio Duarte estuvo en Temetare. Tiraron proyectiles, fue al terminar el partido al bus de Guaraní. Sí, fue al salir del estadio que lanzaron el proyectil. ¿Y cómo fue? Contanos, ¿se sorprendió? ¿Alguien quedó lastimado o no? No, gracias a Dios nadie quedó lastimado, pero sí nos asustamos un poco porque yo estaba cerquita de donde impactó el proyectil y por suerte no llegó a explotar el vidrio, vamos a decirle, se quedó la marca ahí, quedó todo crudicado la ventana, pero por suerte no se rompió del todo porque si no iba a lastimar al compañero que estaba en ese lugar. ¿Y cuántos proyectiles tiraron? ¿Cuántos golpes se sintieron? Solamente fue uno, sentimos al menos solo uno, pero impactó de lleno y por eso llegó a romper el vidrio. ¿Y la policía no estaba protegiendo a ustedes? Siempre hay un acompañamiento, por lo menos acá, ¿y ahí? Y en teoría tendrían que estar protegiendo, pero nadie se percató de eso y nosotros continuamos como si fuera que no pasó nada. Fue un proyectil, ¿verdad? Sí, al menos nosotros sentimos solo uno, Arturo. Bueno, ¿y el partido en sí, Raúl? Fue un partido duro, se vio como lo planteamos, donde nosotros intentamos cerrar la línea y aprovechar nuestra transición rápida. Entonces me parece que el primer tiempo nuestro fue casi perfecto. De por ahí si conseguíamos marcar un gol más, redondearía un muy buen primer tiempo, pero lastimosamente en el segundo tiempo ellos con los cambios crecieron, el ingreso de Suárez y de Mati Cebolla como que le dio otro aire al equipo de Botafogo y ellos con el empuje de su gente también fueron encima nuestro y al final no pudimos aguantar el empate, pero dejamos la serie abierta. Fútbol a lo grande. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Los partidos de Sudamericana, partido difícil con un equipo complicado en su casa, se hacen fuertes los equipos brasileños, pero bueno, con la tranquilidad también de saber que quedó una llave abierta y el otro miércoles jugamos nosotros de local con nuestra gente y esperamos revertir ese resultado y poder instalarnos en cuartos de Sudamericana. José, ¿ustedes esperaban un partido con el trámite a esta dinámica que impusieron los dos? Sabíamos que los equipos brasileños en casa quieren hacerse fuertes, salir a buscar, salir a liquidar de una vez el partido, la serie. Nosotros sabíamos que teníamos que estar corticos, estar fuertes en las arremetidas que ellos iban a tener y bueno, aprovechar las oportunidades y los espacios que nos dejaran. Encontramos un gol en los primeros minutos que fue importante para nosotros. Yo creo que después hicimos un trabajo defensivo importante
Lo perdemos por errores que por ahí se cometen en el partido y con esta clase de equipos que te cobran, pero bueno, como te decía, pasar la página, recuperarnos y saber que en casa tenemos una gran posibilidad de poder darle vuelta a esta serie porque nos tenemos confianza, sabemos que tenemos un buen grupo y esperamos estar a la altura también. Por allí lo bueno es replicar lo realizado en el primer tiempo, que fue un primer tiempo, si se puede decir, casi perfecto para Guaraní, hasta tuvo chance para anotar un segundo gol, jugándose, plantándose muy bien de visitante en esa primera etapa. Sí, como te digo, el primer tiempo yo creo que hicimos un desgaste importante, fuerte en la parte defensiva, donde no solo fue la defensa, sino que fue todo el equipo desde Santander allá arriba, que a veces venía hasta de volante ahí a ayudarnos a marcar, a cerrarle los espacios, y yo creo que hicimos un muy buen trabajo en el primer tiempo en la parte defensiva, donde nos generaron pocas ocasiones de gol. Y bueno, las que tuvimos ahí, la primera Romeo que fue gol, después le pasa una muy cerca a Camacho y bueno, sabíamos que el segundo tiempo se venían ellos con los cambios, nos iban a soltar más los jugadores y nos iban a atacar más y bueno, por ahí de tanto atacarnos se encuentran los goles que los dejan a ellos con la llave ganadora, pero como te digo, con la ilusión de poder revertir este resultado. José, justo eso te iba a plantear en la siguiente pregunta. Lo del segundo tiempo, quizás pasó también por el desgaste que ya tenían a esa altura, no daban las piernas como para terminar como se había dado el primer tiempo, o mucho de Botafogo cambió a partir de las modificaciones, entró Segovia, entró el goleador Chiquiño, fue diferente la forma en la cual manejó el ataque Botafogo a partir de ese momento. ¿Cómo evalúas eso del segundo tiempo principalmente? Sí, ya el desgaste que habíamos hecho en el primer tiempo había sido importante y bueno, ellos metieron gente fresca, gente nueva, jugadores importantes también que le dieron otro aire al equipo y se iban a soltar más. Sabíamos que el segundo tiempo iba a ser más complicado, teníamos que estar más atentos porque iban a tratar de darle vuelta al partido porque lo iban perdiendo y bueno, lo consiguieron. Y también nos costó también un poco el desgaste del primer tiempo, la verdad fue bastante intenso y por ahí bajamos el segundo tiempo esa intensidad. José, vos que estuviste ahí cerca en la jugada del penal, ¿cómo viste esa jugada? Porque a muchísimos nos dejó un poco de duda, repitiendo la jugada, como que fue muy sensible el toque como para poder cobrar un penal. ¿Cómo lo viste vos de cerca? Sí, no, una jugada rápida, donde también es virtud del jugador de Botafogo, donde mete un freno de 0 a 100, mete un freno y en la velocidad, yo creo que Gastón le pregunto después de que pasa la jugada y él me dice lo toqué, entonces ya cuando me dice lo toqué uno sabe que en el área cualquier toque, cualquier situación de estas se dejan caer y ahorita con el VAR, todo en cámara lenta, se ve el toque y bueno, cuando lo miro él me dice no, lo alcancé a tocar, yo ya digo ya fue penal, es penal que Bopi lo pueda tapar y bueno, más a ese minuto da esa bronca, pero bueno, se hizo un excelente partido, yo creo que se trabajó bien con un rival de altura, Botafogo, un equipo que va de primero en el Brasileirao, tiene buenos jugadores y bueno, quedamos con la tranquilidad de haber planteado un partido igual en suelo brasilero. ¿Y el domingo José ante Olimpia? Sí, hoy vamos a ver a Olimpia con Flamengo, tienen un lindo partido también hoy, deseándole siempre lo mejor a los equipos paraguayos en torneos internacionales y bueno, recuperaremos nosotros también y pensar ya en Olimpia el día domingo y esperar estar bien y que el grupo pueda llegar bien recuperado para ese partido también. La verdad fue un partido bastante lindo, disfrutado, donde nosotros logramos marcar la diferencia muy tempranamente en el partido, y bueno, encontramos a un rival que sabe a qué juega, que es muy ofensivo, tiene jugadores de mucha calidad individual. Así que eso nos llevó a retroceder las líneas, cuidando ese 1-0 parcial que teníamos a favor. La verdad, el equipo se portó bastante bien defensivamente y bueno, le jugamos al contragolpe, tuvimos muchos espacios a la hora de recuperar la pelota, lastimosamente no supimos
aprovecharon, no tuvimos la fortuna de marcar el segundo gol, que yo creo que iba a marcar mucho la diferencia en el resultado, en el comportamiento del partido. Bueno, y lastimosamente en el segundo tiempo tuvimos que replegarnos aún más. Ellos con los cambios supieron aprovechar mejor los espacios, así como te dije al principio, saben a qué juegan, un equipo brasileño que está puntero en su liga y con grandes figuras, grandes jugadores, un equipo bastante sólido, así que lastimosamente en los últimos minutos lo perdimos el partido con esa falta penal que fue cobrada a último minuto. Defensivamente ordenado, teníamos que cuidar los espacios por dentro y la verdad ellos sufrieron bastante a la hora de generar juego, a la hora de encontrar espacio. Solamente llegaban con pelotas cruzadas, en donde nuestra defensa estuvo a la altura, sacamos todas las pelotas, aguantamos bastante bien ese primer tiempo. Ya en el segundo tiempo ellos fueron buscando variantes, también yo creo que el desgaste físico se notó en el segundo tiempo, no es fácil estar defendiendo casi los 90 minutos y jugar de contra, salir a atacar también, así que fue muy sacrificado el partido para todos, para todo el equipo, desde el arquero hasta el último delantero, ¿verdad? Así que realmente se destaca el sacrificio, el compromiso que tuvo el equipo. Yo creo que ellos consiguieron ese gol de fortuna realmente en ese córner que le queda el rebote y le pega. Yo creo que fue un gol de otro partido, le pega, le agarra muy bien a la pelota, fue abriéndose, entró en el ángulo, o sea, fue un golazo. Yo creo que si a esa altura, a los 20-25 minutos, ellos no conseguían ese gol, nosotros podíamos ir sosteniendo el partido, porque yo creo que con ese gol ellos se animaron un poco más, salieron a buscar más con su gente. Todos sabemos que un equipo brasileño marcando la diferencia, imponiendo su juego, te repliega hacia atrás, y más todavía yo jugando de local, conociendo su cancha, una cancha rápida. Se tornó un poco más complicado para nosotros en esos últimos minutos, hasta que llegó a crearse esa falta dentro del área, donde consiguieron ellos la diferencia y ganar el partido. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 33 grados. Los resultados de ADN realizados a los restos óseos encontrados en el Cerro Cristo Rey confirman que en un 99,9% se trata de María Ramona Cardoso. La mujer se encontraba embarazada de 7 meses cuando desapareció el 1 de julio de este año. El principal sospechoso del crimen es Víctor Cantero, quien se encuentra recluido en la penitenciaría